Capítulo 9, un fanfic de Gravity Falls. Pacifica corrió tan rápido como pudo, con el sonido de las múltiples patas de Edna golpeando el suelo muy cerca. El tiempo que Edna tardó en encontrarla fue un verdadero inconveniente. Pacifica aún tenía lágrimas en la cara que necesitaba enjugar. Sin embargo, Pacifica notó que Edna se aseguró de no derribarlo ni hacerle daño al pasar junto a Dipper, probablemente planeando volver a buscarlo más tarde. Así que Pacifica al menos le agradeció por ello. No puedes correr más rápido que yo para siempre. 8 piernas siempre superan a 2, rubia tonta. ¿Por qué siempre vuelves a lo del pelo? Pacifica le lanzó a Edna una mirada asesina por encima del hombro. Empiezo a pensar que solo estás celosa. ¿Celoso de qué? Tu habilidad para decolorarte el pelo hasta dejarlo amarillo. Bromear estaba bien, pero Pacifica sabía que tendría que hacer algo para poner distancia entre ellos y tenía que hacerlo rápido. Bomba de destello, susurró sin darse cuenta. Ella intentó revisar los bolsillos pero como estaba ocupada corriendo y la gabardina le quedaba un poco grande, en resumidas cuentas, le estaba costando mucho navegar por los bolsillos. A ver, linterna, llave del presidente, guay. Esa es la daga. Pilas, blog de notas, guay. Ahí está la maldita daga otra vez. Pacifica intentó dar un giro brusco, pero resbaló por el suelo, con los pies derrapando un instante. Edna la siguió, agitando su cola como un palo con furia tras ella. Golpeó uno de los pilares, donde se desmoronó al impactar. Finalmente, al llegar al bolsillo trasero, Pacifica encontró donde Dipper debía de guardar sus bombas segadoras. Su sonrisa desapareció al agarrar una. No se parecía a las que había visto usar a Dipper. Por lo que vio, las bombas segadoras de Dipper eran perfectamente redondas, pero esta tenía un bulto que sobresalía, y una cuerda. La sacó, pero por lo que pudo ver bajo la luz, sin duda era algo más. No sé qué es, pero tendrá que servir. Ella se dio la vuelta de un salto y arrojó el misterioso objeto esperando encontrar algo que pudiera ayudarla. Edna se detuvo casi de inmediato al ver el objeto acercándose a toda velocidad. Su ojo abdominal se abrió de par en par, brillando con una luz púrpura. El objeto se detuvo suspendido en el aire, brillando con la misma luz púrpura que su globo ocular. ¿De verdad creíste que dejaría que otra bomba segadora me detuviera? Espera, esto no es una bomba segadora. Antes de que Edna pudiera inspeccionarlo mejor, la cuerda empezó a chisporrotear a medida que se acortaba cada vez más hasta llegar a su extremo. Entonces, en lugar de explotar, se abrió verticalmente y empezó a expulsar humo en grandes cantidades. Pacifica sonrió mientras huía de la bruja perdida en una nube de humo. Bomba de humo. Otro artefacto hecho a medida por Dipper, supongo. Nada mal, detective. Mientras tanto, Edna tosía con furia mientras intentaba distanciarse del aparato de humo que salía a borbotones. Una vez que se alejó, se tomó un momento para recuperarse. Con furia, golpeó con la garra uno de los pilares triangulares. Nada salía como ella quería. Maldita sea. Esto no debería estar pasando. No debería tener problemas para matar a una zorra rubia cualquiera, no debería pasar por la menopausia a los 20, no debería competir por el único hombre que no huye de mí, no debería. La voz de Edna se apagó mientras agachaba la cabeza con tristeza. Apoyó la frente en su garra mientras reflexionaba sobre su vida y a dónde la había llevado en ese momento. No, levantó la cabeza con una nueva y feroz determinación. ¡No! Golpeó la pared con la garra, desmoronándola. Me encargaré de esto como he hecho con todo en mi vida. Cuando algo no funciona como quiero, simplemente hago el cambio para forzarlo. Su ojo abdominal empezó a brillar rojo y pronto sus garras también brillaron desde dentro. Sin embargo, antes de que Edna pudiera hacer lo que intentaba, un sonido la alertó de una presencia cercana. El brillo se apagó mientras se permitía una pequeña sonrisa antes de ir a echar un vistazo. Tras varias vueltas, casi se pierde de donde creía oír el sonido, pero un fuerte clic le indicó que estaba cerca. Al doblar la siguiente esquina, encontró a su presa de puntillas jugueteando con una de las ramas que sobresalían de la pared. Pacifica saltó al ver a Edna, obviamente no esperaba encontrarla allí. Edna, no te esperaba tan pronto. Apuesto a que no lo eras. Edna chasqueó sus garras un par de veces y Pacifica comenzó a retroceder, alejándose de ella. Así es, pero en realidad quería agradecerte, aunque no lo creas. Escuché tu pequeño discurso y creo que me ayudó a encontrar el coraje. Edna se burló de ella mientras comenzaba a acercarse a Pacifica. ¿Entonces ya no me tienes miedo? No me malinterpretes, estoy tan aterrorizado como siempre, pero ahora creo que te conozco un poco mejor.
Dipper tenía razón, al igual que con las otras cosas que he enfrentado con él, compartes una debilidad, eres más humano de lo que pareces. Qué irónico. Antes de que entraras en mi casa, Dipper decía exactamente lo contrario de mí. Hablo del ser humano a nivel personal. Al igual que Lenny, tienes defectos de personalidad que se pueden aprovechar. Lenny. Cualquiera que fuera el alboroto que Edna estaba a punto de desatar contra Pacifica quedó en suspenso debido a esta nueva confusión. Se rascó la cabeza con la garra mientras intentaba comprender. ¿Quién demonios es Lenny? No importa. Pero lo que quiero decir es que tienes defectos humanos. Por tu despotrique he deducido que te sientes sola e insegura, y que debido a la menopausia tienes una desesperación por tener hijos, lo que te lleva a actuar como una promiscua. Aunque tengo la sensación de que eso solo sería una excusa para ti. Cuanto más profundo era el diagnóstico de Pacifica, más enfadada parecía Edna. Esto era evidente incluso para Pacifica, pero por alguna razón, continuó como si lo ignorara. Quiero decir, probablemente seguirías siendo una guarrilla sin esa excusa. Sin embargo, creo que tu mayor debilidad es tu temperamento. Edna lanzó un grito de guerra silencioso mientras cargaba contra la mujer que tenía delante. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar a Pacifica, una columna de humo se elevó frente a ella, cortándole el paso. Normalmente, esto no habría sido suficiente para frenarla, pero las bombas de humo que Pacifica había colocado debían estar agrupadas, pues la cantidad de humo era peligrosa. Y con el techo de ramas secas sobre sus cabezas, la amenaza de incendio era inminente, y un techo en llamas era un peligro incluso para Edna. Pacifica volvió a correr mientras Edna intentaba inútilmente detener el humo con sus garras gigantes. En este laberinto, Pacifica había aprendido que cuantas más vueltas dabas, más difícil era para tu perseguidor encontrarte. Fijar el resto de las bombas de humo a la pared parecía tener el efecto deseado. Ganaría tiempo, pero necesitaba un plan concreto para inutilizar a Edna. Pensó en las bolas de hielo casi al instante, pero Dipper tenía razón al descartarlas. Con las garras lanzallamas de Edna, esa táctica era inútil. Lo que nos deja con el láser, reflexionó Pacifica. Cuanto más lo pensaba, más sentido le parecía la insatisfacción inicial de Dipper. En esta situación, habría sido mucho más preferible disparar varias veces que un solo rayo fijo. Y además, solo tendría una oportunidad. Otro giro a la derecha y Pacifica se encontró en el mismo lugar donde había lanzado la primera bomba de humo. Se dio cuenta porque seguía explotando, lanzando humo desde el suelo. ¿Realmente di vueltas en un gran círculo? Se regañaría a sí misma si no estuviera tan distraída por la bomba de humo. Si ella fuera Dipper, y si lo conociera tan bien como creía, entonces él se aprovecharía de esto. Bien, Pacifica, pensemos. Es humo Y. ¿Y cómo puedo usarlo? Obviamente, a Edna no le gusta, pero no más que a nadie, ¿cómo lo usaría Dipper? Pacifica aún oía a Edna toser por el pasillo, así que supuso que aún tenía tiempo. Bueno, Dipper dijo que a las brujas no les gustan las temperaturas extremas y el humo es... Hizo un gesto con la mano y frunció el ceño con decepción. Cálido, como mucho. Grrrr. Esto de pensar con rapidez es más difícil de lo que parece. Antes de que pudiera armar alboroto, notó que el humo le llegaba a la rodilla. Pacifica tuvo que suponer que era la culminación del primer humo que tenía delante y el conjunto de bombas de humo que había colocado. Dipper probablemente encontraría la manera de convertir esto en un ataque para él, reflexionó en voz baja. El agudo grito de Edna resonó por todo el laberinto una vez más. La mente de Pacifica se llenó de pánico. Por mucho que lo intentara, solo se le ocurría una cosa. Con el sonido de las múltiples piernas de Edna corriendo por el suelo, Pacifica supo que debía poner en práctica su plan no morir. Se tumbó en el suelo y dejó que el humo la cubriera, cubriendo su cuerpo. El sonido de varias piernas al golpear el suelo la paralizó. El sonido se hizo cada vez más fuerte hasta que cesó de repente. Pacifica sabía que Edna estaba justo frente a ella. Podía oír su respiración agitada. Hizo todo lo posible por permanecer inmóvil en el suelo, con cuidado de no hacer ningún ruido. Ni siquiera se permitió respirar. Edna miró fijamente el humo con sus 3 ojos antes de soltar otro chillido estridente y salir disparada. El humo debía ser más denso de lo que creía si lograba ocultarla del ojo de Edna. Cuando pareció estar lo suficientemente lejos, Pacifica emergió del humo, respirando hondo. Tras tomarse un momento para recuperar el aliento, asomó la cabeza por la esquina de uno de los pilares. Vio a Edna a unos 5 pasillos de distancia, con aspecto perdido. La pequeña bimbo cree que puede engañarme con humo, cree que puede esconderse. A ver si le gusta que use su humo en su contra.
Pacifica ya había oído suficiente y se alejó en silencio en dirección contraria a Edna tan rápido como pudo. Sin embargo, si hubiera observado a la bruja un poco más, habría visto 3 luces brillantes emanando de Edna. Una de su ojo abdominal y una de cada garra, pero en lugar de algún tipo de ataque de fuego, la misma niebla que usó para transformarse comenzó a salir de su boca de nuevo. Sin embargo, esta vez no la envolvió. En cambio, fluyó hacia abajo, pasando junto a las luces de Edna, y al tocar el suelo era naranja. La niebla naranja continuó extendiéndose hasta encontrarse con el humo negro. Ambos se mezclaron hasta formar una extraña niebla de color púrpura. Esta continuó extendiéndose por el laberinto, transformando cualquier humo que encontrara. Pacifica pronto descubrió la niebla púrpura alrededor de sus piernas, aunque no parecía estar haciendo nada. La niebla ya era bastante mala por sí sola, pero Pacifica solo podía adivinar qué haría esta niebla naranja. Levantó la pierna solo para ver si ya le había hecho algo y, salvo por la asquerosidad, se veía bien. No lo entiendo. Si esta niebla no está destinada a cambiarme, entonces, ¿o no? Dipper. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo a buscar a Dipper. No le importaba si Edna la veía, solo necesitaba saber que Dipper estaba bien. Claro que encontrarlo en un laberinto iba a ser complicado, pero si Pacifica entendía el laberinto tan bien como creía, debería poder encontrarlo. La suerte la acompañó en esta aventura. Encontró a Dipper justo donde lo había dejado. No parecía haber cambiado nada, lo cual era extraño. El ataque de Smog de Edna no se veía muy diferente del que usó para transformarse, así que no debería estar haciendo algo. ¿Algo? ¿Algo en absoluto? Pacifica, sinceramente, no le veía el sentido a menos que fuera transformar algo. Entonces, ¿por qué no transformaba nada? Pacifica. Pacifica no estaba segura de qué le daba más escalofríos. ¿Que Edna usara su nombre real al llamarla o que usara una voz cantarina? Sacó la pistola de Dipper y la mantuvo lista. La voz de Edna resonaba a su alrededor, impidiéndole saber dónde estaba. Apuesto a que pensaste que eras muy inteligente al usar ese humo a tu favor. Probablemente incluso lo usaste para esconderte de mí en algún lugar allá atrás. ¿Pero qué opinas de que lo use en tu contra? Vamos, Arachne Edna. Gritó Pacifica. Tu smog solo me ha hecho sentir asquerosas las piernas. No me ha cambiado ni a mí ni a Dipper. Ja, 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 ja. Eres una rubia tonta. Crujido. Desmoronamiento. ¿Quién dijo algo sobre cambiarlos? Crujido. Desmoronamiento. Pum. Los pilares triangulares habían comenzado a desmoronarse alrededor de Pacifica. Sin embargo, en lugar de desaparecer, revelaron que bajo la superficie de la Tierra había una especie de sustancia similar a un espejo. Y esto no solo ocurría con los pilares delante y detrás de ella, sino con todos. En lugar de pilares de tierra, ahora había pilares de cristal. Edna había convertido este laberinto en un laberinto de espejos, pero lo peor era que Pacifica veía en cada uno de ellos un reflejo de Edna. Aunque admito que hiciste mejor trabajo evadiéndome en mi laberinto de lo que pensaba. Pero, sinceramente, ¿qué has hecho aparte de atropellarme y huir? No entiendo qué pensaba Dipper al invitarte a trabajar con él. Estás demasiado ansioso por huir del peligro. Apuesto a que preferirías estar en tu mansión de Malibú, sentado en tu jacuzzi de plástico. No sabes nada del mundo sobrenatural. No sabes lo que haces. No sabes cómo vencerme. Y cuando mis reflejos estén por todas partes, no sabrás quién soy yo de verdad. Pacifica corrió de nuevo, intentando dirigirse a las partes del laberinto donde la niebla tóxica de Edna aún no se había propagado. Edna había acertado con sus argumentos, pero Pacifica intentó no dejar que la afectara, no podía. Sabía que había algo más en juego que su vida. Estaban las vidas de Dipper y de todos los demás a quienes Edna había convertido en piedra, y ahora mismo ella era su única oportunidad. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Logró mantenerse a la vanguardia de la niebla tóxica, pero no podía durar para siempre. Finalmente, se encontró frente a un muro de tierra. Había llegado al borde del laberinto. En lugar de entrar en pánico, fijó su atención en el dial en la base del arma de Dipper. En lugar de palabras, había imágenes. Una tenía un óvalo horizontal, otra una línea ondulada, la de al lado un copo de nieve y la última 2 líneas horizontales que se unían a una estrella de 5 puntas. Pacifica se alegró de que Dipper hubiera decidido mantener la configuración simple. Si era demasiado complicada, nunca la descubriría a tiempo. Mientras estaba ocupada resolviendo esto, la niebla tóxica parecía haberla alcanzado y ya estaba cambiando los pilares triangulares tras ella.
El sonido de estos al desmoronarse en sus formas cristalinas alertó a Pacífica. Como el reflejo de Edna no parecía estar en ninguno de ellos, como había prometido, Pacífica iba a asumir que eso significaba que aún no estaba cerca. Decidió aprovechar el tiempo que tuviera para investigarlo. Había algo en el brillo que le recordaba a un prisma de luz que vio una vez en clase de ciencias. Lo rozó con el dedo. No parecía un cristal, sino más bien un espejo. Miró el pilar y luego el arma, y una idea empezó a formarse. Me pregunto si funcionará. Caminó hacia el pilar detrás del que acababa de inspeccionar y se paró frente a una de las esquinas del triángulo. Y entonces... esperó. No tuvo que esperar mucho, el sonido de las silenciosas maldiciones de Edna se acercaba cada vez más hasta que, tal como la bruja prometió, su reflejo se vio en los pilares de cristal triangulares. Edna. Gritó Pacífica con fuerza. No estaba segura de la distancia a la que estaba Edna, así que se aseguró de hablar más alto para poder oírla. Oh. Edna dio un pequeño salto, sin esperar que Pacífica se anunciara. Vaya, qué sorpresa. Creí que seguías jugando al gallinito valiente. ¿Qué? Ese es solo un pequeño título que me gusta darle a las presas cuando intentan hablar con grandeza pero huyen. Como sea, escucha, tengo algo que decir. Me has insultado un montón, la mayoría por ser tonta por el color de mi pelo. Bueno, debo decirte que te equivocas conmigo. Dipper cree que soy inteligente, y sé que tiene razón. He crecido aprendiendo habilidades que tú jamás podrías dominar. He trabajado duro para convertirme en la persona que soy hoy, y Dipper parece creer que eso vale la pena. Sin embargo, tú no sabrás nada de trabajo duro, ¿verdad? Algo se pone demasiado difícil y simplemente usas magia para dominarlo a tu antojo. Edna castañeteó sus garras enojada. Así que te doy una última oportunidad. Aún estás a tiempo de venir en silencio. Ríndete en paz y haz que todos vuelvan a la normalidad o, de lo contrario, entrarás en un mundo de dolor. Edna se rió entre dientes en respuesta. Y ahora te has puesto a fanfarronear. Es divertidísimo. No tienes nada. Ambas lo sabemos. Te encuentro y estás muerto, es solo cuestión de tiempo. Pacífica agradeció que el dial en la base del arma fuera simple. En el centro del triángulo había una pequeña flecha. La giró para apuntar el láser. Tenías razón en una cosa. Dipper es un tipo genial. Apuntó al pilar frente a ella y rezó para que su estrategia estuviera a punto de dar resultado. Pero cuando se trata de la idea de que tú y él se enrollen, debo decir, clic. Él podría hacerlo mejor. El rayo láser salió disparado del arma e impactó contra la esquina puntiaguda del pilar, donde se partió en dos, impactando contra las paredes del mismo pilar antes de rebotar en las de los pilares contiguos. Desde allí, se extendió por las paredes de los pilares circundantes, donde continuó expandiéndose repitiendo el ciclo por todo el laberinto, como la propia red láser de fuego de Pacífica. Esta estrategia estaba empezando a forzar el arma. Se dio cuenta, no solo por el olor a humo que salía de la batería, sino también porque el arma misma comenzaba a temblar. Tres cosas eran posibles con esta estrategia. Una, que el arma se detuviera y se rompiera en sus manos. 2. Que los pilares se hicieran añicos por la tensión del evento, dejándola sin lugar donde esconderse de Edna. O 3. Que su plan funcionara y Edna recibiera impactos por todos lados, dejándola sin posibilidad de defenderse. Pacífica se estremeció cuando un grito de dolor espeluznante resonó por todo el laberinto seguido de un fuerte golpe soplado. Aflojó el gatillo y el láser se disipó. La batería quemada salió disparada por la parte trasera del arma. Pacífica ni siquiera intentó atraparla. Al caer al suelo detrás de ella, no solo humeó, sino que también saltó y echó chispas. Pacífica miró el arma con decepción. Las quejas de Dipper sobre el láser de repente parecían mucho más legítimas. Buscó una batería nueva en los bolsillos de Dipper, pero volvió a encontrar su daga. ¡Ay! ¿En serio, Dipper? ¿Qué tiene de malo poner la empuñadura de la daga hacia arriba? La irritaba muchísimo. Con o sin colmillo de dinosaurio, tenerla así era peligroso. Ya había tenido suficiente. Metió la mano, moviéndola alrededor del colmillo, y la agarró por el mango. La sacó, le dio la vuelta y la volvió a meter. Caída en cálida. Ella miró hacia abajo y vio que la punta de la daga apuntaba hacia el nuevo agujero en su bolsillo. Ah. Cuanto más me pongo en tu lugar, Dipper, más empiezo a entender tu razonamiento. Puso los ojos en blanco y se dirigió a arrestarla. Dio 2 pasos y entonces el laberinto empezó a temblar. Pacífica gritó mientras los pilares de cristal se hacían añicos, uno a uno. Siguieron rompiéndose cada vez más rápido, uno tras otro, hasta que no quedó ninguno.
Entonces, todo el piso se elevó por los aires junto con todos los que estaban en él. Pacífica gritó por segunda vez, aunque pareció disminuir la velocidad a medida que subía. Para cuando se detuvo por completo, el área que era el laberinto se había reincorporado al campo. Sin los pilares, todo estaba a la vista. Pacífica podía ver la estatua de Dipper, de alguna manera, aún intacta, y a Edna tumbada con la barbilla en el suelo, hecha un bulto doloroso. Caminó hacia Edna, deteniéndose solo una vez para asegurarse de que la estatua de Dipper estuviera bien, y logró encontrar unas esposas en uno de los bolsillos del abrigo de Dipper. Por la autoridad que me ha conferido, Dipper, Pacífica sabía que sonaba ridículo, pero era cierto. El gobierno no le había dado este trabajo, sino Dipper. Por la presente te arresto. Tienes suerte de que no tuviera un par de ligas gigantes con forma de pinza de langosta. Edna no se movió. Quizás había perdido el conocimiento para escapar del dolor de las múltiples quemaduras que le había causado el láser. Quizás intentaba infundirle a Pacífica una falsa sensación de seguridad para poder atacar. O quizás simplemente sentía demasiado dolor para moverse. No, estaba haciendo pucheros dolorosos. Oye. Pacífica le dio una suave patada a Edna en el vientre. ¿Te ha quedado claro? Déjame en paz, ¿no me han dado ya bastante vergüenza? Gimió Edna con dolor. Me ha vencido un estereotipo andante de chica rubia descolorida y unidimensional del valle. Pacífica ni siquiera se molestó en replicar. Simplemente puso los ojos en blanco y se preparó para esposarla. Las garras de Edna eran obviamente demasiado grandes para esposarlas, así que las colocó en la zona de la muñeca, debajo de ellas. Claro que tuvo que arrastrarlas para ponérselas tras la espalda, pero lo curioso fue que Edna no intentó nada raro al hacerlo. Ni siquiera se resistía. ¿Qué había cambiado? Entonces, empezó Pacífica. ¿Por qué lo detuviste todo? ¿No valía la pena el esfuerzo? ¿Simplemente no te atreves a matar a alguien que le importa a Dipper? No seas tonto. Te odio más que a nadie, pero cuando usaste mi laberinto contra mí. ¿Cuándo traje el calor? Bromea Pacífica. Uf. Gimió Edna con dolor. ¿Sí? Por tu culpa tengo quemaduras por todo el cuerpo. Me duele demasiado y solo puedo quedarme aquí. No tengo energía para matarte. Dipper dijo que no te gustaban las temperaturas extremas. ¿Y qué tal si elevamos el suelo y hacemos desaparecer el techo de ramas? Me di cuenta de que no lo alcanzamos al subir. Mi concentración era lo único que mantenía el laberinto en orden. El techo, las paredes, todo. Se hizo añicos cuando me disparaste con tu láser. Ahora estoy concentrada en no perder el conocimiento. No te daré la satisfacción de verme desmayar por culpa de tu truco barato. Empezó a llover lentamente. No alivió mucho la quemadura de Edna, pero empezaba a parecer bastante eficaz contra el lodo que Pacífica había acumulado. Sentía como si estuviera lavando las dificultades que había enfrentado durante este caso. Extendió los brazos cuando la lluvia arreció. La sensación de que el lodo se disipaba le hacía sentir bien, llevándose sus problemas y penas, pero entonces notó que algo más también se disipaba. En un pequeño charco, que apenas comenzaba a formarse, un remolino de un líquido azul se derramaba desde el cabello de Edna. Pacífica miró el charco y luego el cabello ennegrecido de Edna y vitoreó. Ajá. Lo sabía. Oh, dispárame ahora. Pacífica se arrodilló y levantó la cabeza de Edna para mirarla a los ojos. ¿Quién es el del pelo falso ahora? ¿Eh? ¿Eh? Exclamó Pacífica con alegría. Bueno, tú, cállate. Cállate, lo insultó Edna débilmente. Cuando el aguacero empezó a hacerse más fuerte, Pacífica sabía que tendría que darse prisa para terminar todo. Lo único que me queda ahora es que me digas cómo devolverlos a todos. ¿Cómo lo hago? Edna apartó la mirada. Solo tienes que restregarme más la sal, ¿no? Ni siquiera puedes dejarme la poca dignidad que me queda. Pues aún así no te lo diré. Espetó. Pacífica volvió a colocar la cabeza de Edna en el suelo y se puso de pie. Ah, ya me lo dirás. No creo en causar daño físico a alguien cuando está indefenso y golpeado, pero si no me lo dices, haré una excepción en tu caso. Edna dejó escapar un suspiro de derrota. La respuesta está en mi libro de magia. Está debajo de mi cama, en mi cabaña. Probablemente te reviente solo por intentarlo, así que adelante. Me reiré de tus cojeras incorpóreas volando por todas partes. Pacífica la miró con el ceño fruncido antes de sacar el arma de Dipper y ajustar el dial a la imagen ovalada. Trama. Ahora una bola de baba le estaba pegando la barbilla al suelo. Quedarse. Que te jodan a ti y a tus juegos de palabras. Oscuridad. Este era el mundo que Dipper había llegado a conocer.
No podía moverse, no podía ver, solo había oscuridad. Un hombre normal habría entrado en pánico en su situación, pero Dipper esperó pacientemente. Sabía que Pacifica estaba ahí fuera y tenía fe en que lo liberaría de esa prisión, pero no sabía cuánto tardaría. Una pequeña mota de luz atravesó este mundo de oscuridad, con el olor a aire húmedo filtrándose a través de ella. Fue acompañada por más motas de luz, seguidas por el repiqueteo de la lluvia. Pronto, las motas se convirtieron en agujeros y el mundo de oscuridad con el que Dipper se había visto obligado a familiarizarse se desmoronó. Su cuerpo, liberado de sus confines pétreos, se tambaleó repentinamente hacia adelante. Una visión borrosa de hierba mojada y lluvia cayendo pasó zumbando junto a él mientras corría hacia el suelo húmedo. Sin embargo, nunca lo alcanzó. Se detuvo a mitad de camino. Algo había detenido su descenso. Levantó la vista y vio a Pacifica sonriéndole. Tranquilo, Sherlock, te vas a marear un rato. Conseguí el antídoto en el libro de hechizos de Edna, pero esa fatiga, o lo que sea que dijera, sigue siendo real. Los demás también deberían estar liberados, suponiendo que haya preparado bien la poción. Liberar a uno se supone que los libera a todos. No explotaste, así que diré que acerté. Le dedicó una débil sonrisa. Entonces la venciste. Sabía que podías. Pacifica hizo todo lo posible por disimular el leve rubor que se le había formado en el rostro. Sí. Pero, la poción fue bastante difícil. Casi le volé el techo a la cabaña de Edna preparándola, debería etiquetar los ingredientes. Le puso el brazo sobre el hombro y los dos empezaron a caminar de vuelta a la cabaña de Edna para refugiarse. Entonces, ¿cómo venciste a Edna? La lluvia refrescaba el cuerpo de Dipper y la recibió con agrado mientras escuchaba a Pacifica hablar de cómo usó el laberinto de Edna contra ella y de lo rápido que encontró el antídoto a pesar de lo grueso que era el libro de magia de Edna. Había algo en escucharla afrontar sus pruebas que le resultaba tranquilizador. No podía explicarlo. Al acercarse a la cabaña de Edna, Dipper notó un enorme agujero en el techo y se rió. Y yo que pensaba que exagerabas. En mi defensa, ella no etiqueta bien sus ingredientes. Me tomó un par de intentos. ¿Aún tiene un caldero? Bromeó Dipper. Respuesta corta. No. Espera, ¿hablas en serio? Como dije, no etiqueta los ingredientes. Por suerte, pude preparar la poción correcta con lo que me quedó. Lo sentó en el escalón frente a la puerta de Edna. El techo lo protegía de la lluvia. Le devolvió la gabardina y la pistola. Era un poco más ligera, pero ya le había contado sobre las bombas de humo que había usado, así que no se sorprendió. Por cierto, no pude hacer que tu extraño walkie-talkie funcione. Oh, esa cosa requiere un toque especial. La usaré para llamar a los agentes del FBI para que recojan a Edna. Incluso ayudarán a las víctimas de Edna a regresar. ¿No vas al pueblo y le dices al alcalde que el caso está resuelto para que puedas cobrar la cuenta? Cheques, corrigió Pacifica. Disculpe. Cuando acepté trabajar contigo, me prometiste mi propio cheque. Así que nos debe a ambos, te guste o no. Eso le va a doler la billetera. Debería haberte escuchado la primera vez si no quería pagar más. Pero sigue lloviendo. ¿Seguro que no quieres que entre y vea si puedo encontrarte un paraguas o algo? Gracias, pero esta lluvia es buena para lavar todo el barro que he acumulado hoy. Está bien entonces, te esperaré aquí. Mientras Pacifica se alejaba, Dipper notó que el motor de la autocaravana seguía echando humo. Ya que estás fuera, busca un mecánico para que podamos remolcarla. ¡Pum! Y un motor nuevo. Pacifica suspiró aliviada al salir de la tienda de telas con dos bolsas grandes. Probablemente necesitaría que la llevaran de vuelta a Dipper. La lluvia había parado y, con ella, los habitantes del pueblo habían incapacitado a Edna. Sentía que por fin podía relajarse. Conseguir un segundo cheque del alcalde Brown no fue tan difícil, aunque se veía un poco pálido después. Menudo mariquita. Después de eso, Pacifica encontró un mecánico, tal como había dicho. Por suerte, solo uno de los cheques tenía suficiente para cubrir los servicios. El mecánico dijo que se mudaría para hacer el trabajo en un rato, lo que le dio tiempo a Pacifica para dedicarse a su pasatiempo favorito, ir de compras. Ya se había comprado las botas y el overol que se había prometido, pero se negó a comprar la ropa aquí. Sobre todo considerando que las únicas tiendas de ropa decentes del pueblo eran Coconut Libertarian, seguía siendo una del noroeste, y un noroeste no sigue las modas, las impone. Por eso gastó el resto de su dinero en telas y una máquina de coser. Iba a confeccionar su ropa nueva. Los materiales eran bastante comunes, pero su falta de singularidad la compensaban con una variedad de colores. Encontró 3 de sus favoritos.
rosa fucsia, verde espuma de lago y amarillo. Había muchos más, pero aún no había planeado nada para ellos. Caminando por la calle, vio a Joe, todavía con su uniforme de camarera, abrazando a una de las personas desaparecidas que había regresado, sollozando algo sobre Barack Obama, pero no le importó. Ahora era el momento de su mayor reto / pasión. Los zapatos. Mientras se debatía mentalmente sobre qué tipo de zapatos querría / necesitaría, algo en el suelo le llamó la atención con el rabillo del ojo. Era un periódico tirado parcialmente en un charco en la acera, pero tenía algo familiar. Por un momento, pensó que no lo recogería, ya que probablemente estaría sucio, pero decidió que, después de todo lo que había pasado hoy, mejor lo hacía. Dejó sus bolsas en el suelo, asegurándose de que los rollos de tela no se cayeran. Al cogerlo, lo primero que comprobó fue la fecha. Era el periódico de hoy, sin duda. Luego miró la portada y abrió los ojos de par en par, sorprendida. Sabía que Dipper necesitaba ver esto ya. Cogió sus maletas, periódico en mano, y echó a andar de vuelta hacia Dipper. O mejor dicho, lo intentó. 3 pasos y tuvo que detenerse o sus maletas perderían su contenido. Menos mal que su bolso tenía correa para el hombro. De repente, uno de los sermones de su padre de la adolescencia resonó en su mente. Tal vez compró demasiado. Sabía que iba a necesitar que la llevaran, así que sacó su celular, guardó el periódico en su bolso y llamó al mecánico. Por suerte, le había dado su número por si acaso. Hola. ¿Ya partiste para la cabaña? Bien. Necesito que me lleves allí, así que ¿crees que podrías venir a recogerme? Eres, por mucho, el único ciudadano redentor de este pueblo que he conocido, de nada. Dipper se sentó en el escalón donde Pacifica lo había dejado, mirando su arma. Sacó el recipiente de vidrio y contempló su contenido con el ceño fruncido. Esto está casi vacío. Solo tengo una oportunidad. Creía haberle dicho que no usara la pistola de pegote, y ahora no puedo usar el látigo. Su ceño se fue desvaneciendo poco a poco mientras suspiraba con resignación. Bueno, supongo que tenía que hacer lo que tenía que hacer. No puedo enojarme con ella por esto. Significa que tendré que preparar otra tanda. Guay. Quizás pueda enseñarle a prepararlo. Seguro que le encantará. La invitaré a hacerlo mañana. Los Gemen ya habían llegado y, tras explicarles cómo levantar la barbilla de Edna, les habían dicho que no se movieran del suelo. Por suerte, eso trajo la gran camioneta blindada, como él pidió. Edna estaba demasiado débil para resistirse físicamente, pero armó un escándalo, quejándose y gritando. Llegó una grúa y Dipper sonrió al ver el motor en el maletero trasero. Ahí va la mitad de mi sueldo. El camión se detuvo y, para su sorpresa, Pacifica salió del asiento del pasajero. Se alegró de verla, sobre todo porque se veía mejor. Sí, feliz la última vez que la vio, pero tenía lo que a él le gustaba llamar nerviosismo postbatalla. Lo había visto lo suficiente como para reconocerlo. Alivio donde se ganaba, pero nerviosismo por la duda sobre su finalización. No podía culparla, su teoría de la temperatura funcionó mejor de lo que jamás hubiera esperado. El láser prácticamente la había paralizado física y emocionalmente. Pacifica probablemente pensó que Edna iba a hacer algo en el último momento, pero vio en su rostro que esos pensamientos se desvanecieron al presenciar cómo Edna era obligada a subir al vehículo blindado. Protestó, pero sabía que estaba demasiado débil para contraatacar. Pacifica siguió su mirada y frunció el ceño al ver a Edna intentando subirse a la camioneta. Sus bocinas le estorbaban. Sintió que debía decir algo al respecto, tal vez incluso hacer una broma rápida, pero, sinceramente, solo quería que Edna se fuera. La quería fuera de su vida, lejos de ella para siempre. No era ningún secreto que no le gustaba la mujer, pero cuanto antes se fuera, mejor. Claro que, mientras pensaba en estas cosas, Dipper había terminado de hablar con el mecánico y esperaba a que ella le abriera la mente. Se aclaró la garganta. Creo que ahora entiendo por qué le tenía miedo. En cierto modo, me recuerda a mí mismo. Pacifica, eso es ridículo. No te pareces en nada a ella. Sí, pero si no te hubiera conocido, Mabel, cuando teníamos 12 años, podría haber terminado igual que ella. Obviamente sin la magia, pero vanidosa, malcriada, egoísta, egocéntrica, irascible, etc. Incomodando a la gente, forzando las cosas para que salgan como quieres, he pasado por eso. Solo reemplaza la magia con dinero y sería tan horrible como ella. Sería la peor. Miró al suelo, recordando cómo trataba a la gente de niña. No era algo en lo que pensara mucho, pero lo hacía lo justo para recordarse a sí misma que no debía recaer en malos hábitos. Malos hábitos que Mabel y Dipper la ayudaron a superar.
Entonces es bueno que nos hayamos conocido. ¿Eh? Ella lo miró sorprendida. Por un momento se había olvidado de que él estaba allí. Porque no eres nada de eso. Eres todo lo contrario. Ya lo he dicho antes y lo repito. Te has convertido en una auténtica belleza, Pacífica. Los dos se miraron fijamente por un momento en silencio, comenzaron a sonreír. Ejem. La voz repentina los sobresaltó a ambos. Un tercer G-Man llevaba el libro de magia de Edna, con gran dificultad. Era el doble de grueso que su cabeza y tenía que sostenerlo con ambas manos en la parte inferior y la barbilla en la superior. Dipper y Pacífica se hicieron a un lado y el G-Man pasó junto a ellos un pie a la vez. Ese es el libro mágico de Edna. Es enorme. Lo sé, Dipper. Mover esa cosa fue todo un trabajo. Escucha, Pacífica, empezó Dipper. Voy a tener que ponerme serio contigo un segundo. Este caso no fue nada especial, fue peligroso y casi no salimos con vida. Así son todos los casos, esto es martes para mí y yo. Guardó silencio mientras se tomaba un momento para recomponerse. No serviría de nada emocionarse demasiado con este tema. Te debo una oportunidad. Este estilo de vida es peligroso y no te menospreciaré si quieres salir. La decisión es tuya. No se tomó la oferta a la ligera. Era un día aterrador. Pero aún así perseveró y salvó la situación. Puede que casi muera, pero salvó muchas vidas. Y a pesar de enfrentarse a un monstruo de pesadilla, no resultó herida. Enfrentó sus miedos y salió victoriosa. En realidad, Dipper, si todos tus casos son así, creo que podría estar a mi altura. La esperanza invadió a Dipper al sonreír ante su respuesta. ¿En serio? Sí. Considerando que era mi primer día y que la peor baja que he tenido es por estar sucio, creo que lo hice bastante bien. Si por bueno te refieres a increíble. Entonces sí, lo hiciste bien. Muy bien. Sinceramente, creo que puedo con este estilo de vida. Al principio será un poco complicado, pero... Disculpe. Otro agente del FBI lo interrumpió. Lamento interrumpir, pero tiene que encargarse de este especiero. ¿Qué? Pensé que ustedes se encargarían de todas las pruebas. Normalmente lo haríamos, pero el libro lo pondremos en el asiento del copiloto, y no podemos ponerlo atrás con el prisionero. La única manera de transportarlo sería que uno de los escoltas lo llevara, y eso no va a suceder. Así que aquí lo tienen. Dipper se quedó mirando el estante con incredulidad mientras se lo entregaban. Espera, no puedes dejarme esto tirado. Ni hablar. Nuestra jurisdicción es el transporte, la tuya, cosas raras y espeluznantes. Si tienes que desechar pruebas sobrantes, es tu problema. Asegúrate de completar el papeleo cuando termines. Antes de que Dipper pudiera presentar otro argumento en contra, el G-Man se fue. Genial, ahora tenemos que encontrarle un sitio en la autocaravana. Encima de la estufa del horno es probablemente el único sitio que se me ocurre donde no estorbaría. Espera, voy a guardar esto y a hablar con el mecánico. Mientras se alejaba, Pacífica echó un vistazo rápido al vehículo blindado antes de llamar a Dipper. Mis maletas están en el asiento del pasajero de su camioneta. Dipper llevó la parrilla a la autocaravana, así que Pacífica bajó al vehículo blindado. Aún tenía algunas cosas que decirle a Edna. Los agentes la dejaron acercarse, ya que Edna estaba allí con las puertas cerradas. ¿Edna? ¿Estás ahí? Barbie. La horrible cara de Edna apareció en la ventana enrejada entre las puertas. ¡Genial! ¿Qué carajos quieres? Edna parecía sentirse un poco mejor ahora, no lo suficiente como para tirarle telarañas, pero obviamente lo suficiente como para ponerse brusca con ella. Solo quiero asegurarme de que no les des problemas a estos amables caballeros. Ya de por sí eres feo, dijo Pacífica con ironía. Oh, jódete. Te haría una seña obscena ahora mismo, pero... Cierto. Garras. Para ser sincero, si yo fuera tú, me habría quedado con los hechizos y pociones en algún lugar cerca de la piel hirviente. Eres tu peor enemigo. Pacífica sonrió mientras seguía regodeándose mientras Dipper se le unía por detrás. Había llegado a un acuerdo con el mecánico y ya había metido todas las maletas de Pacífica en la autocaravana. Edna lo vio casi de inmediato. Dipper. Dipper, eres el único que puede sacarme de esta. Libérame por los viejos tiempos. Suplicó Edna. Lo siento, piernas, pero vas a remontar el río durante mucho tiempo. Dipper se ajustó el sombrero. ¿Y yo qué? Si no puedo tener hijos tuyos, no podré tenerlos jamás. Jamás. ¿Qué haré? Francamente, querida, me importa un comino. Pacífica no pudo evitar reírse ante la frase de Dipper. Él lo notó. Oh, ¿te gustó eso? Bueno, yo.
Mientras el conductor se dirigía a la entrada, la cara de Edna se puso roja de ira. Basta. Dipper, necesito saber. ¿Qué tiene ella que yo no? Dices que es porque se preocupa más, pero yo habría cuidado de nuestros hijos. Así que dime qué la hace mucho mejor para ti que yo. Dipper puso los ojos en blanco. El leve sonido del motor al arrancar se oía de fondo. Creo que ya he enumerado todo lo que tiene sobre ti. Quizás no estabas escuchando o... El vehículo comenzó a alejarse, pero la ira de Edna había llegado a un punto en que necesitaba ser escuchada. O tal vez solo te encantan las rubias tontas. Gritó Edna mientras se la llevaban. O quizás simplemente no le gustan las zorras. Exclamó Pacífica. Oh, mierda. No había pensado en eso. Mientras el vehículo se alejaba, Pacífica sacó el periódico de su bolso. Dipper, la razón por la que volví tan pronto es porque necesito que veas esto. Dipper se lo quitó y se sorprendió cuando vio el titular. Jonathan al noroeste de la ciudad de Nueva York más exitoso que nunca. Los ricos se hacen más ricos. O que. Pacífica se había hecho una bufanda pequeña en la tienda de telas. De hecho, encontró un tono de amarillo que le recordó a un suéter de llama que Mabel le había hecho cuando tenían 12 años. Le quedaba genial con el pelo y no pudo evitar preguntarse si alguien lo notaría. Caminando por la calle, notó que había llamado la atención de un par de adolescentes. Típicas divas de la moda, se preguntó qué pensarían de su bufanda. Brittany, mira la bufanda de esa mujer. Oh, ya sé, Tiffany. Seguro que se cree muy buena. Sí, es una imitación de la bufanda libertaria de Coconut de hace como 3 temporadas. Lo sé, ¿verdad? Es una completa impostora, pero me pregunto dónde lo habrá comprado. Pacífica dejó escapar un pesado suspiro. En un mundo lleno de ovejas, yo soy una llama, dijo con expresión seria. Capítulo 10, un fanfic de Gravity Falls. Tanto Dipper como Pacífica miraron el periódico sobre la mesa dentro de la casa rodante. Qué raro, Pacífica, pero ¿estás segura de que no pudo haber, no sé, guardado dinero debajo del colchón o algo así? O sea, el tío Stan tenía como 50 escondites para el dinero. Ningún nortuesta hace eso porque sería demasiado arriesgado que la criada o el mayordomo lo encontraran por accidente y se lo llevaran. No. Te digo que tuvo que recurrir a algún tipo de ayuda sobrenatural. Dipper miró el periódico con más atención. ¿Estás seguro de que no había forma de que pudiera caer de pie sano y salvo? No. Te lo digo, Dipper, simplemente no tiene sentido. Ni siquiera mi padre tuvo más remedio que conformarse con ser gerente de almacén. No hay razón para que a mi primo le vaya tan bien. Según todos los indicios, debería estar en la ruina ahora mismo. Dipper se frotó la barbilla y pensó en silencio por un momento antes de tomar una decisión. Está bien, me has convencido. En realidad, ella levantó la vista del periódico y lo miró con esperanza en sus ojos. Sí. Lo conoces mejor que yo, así que si dices que le pasa algo raro, supongo que vale la pena investigarlo. ¡Genial! ¿Alguna teoría sobre? Sin embargo, la interrumpió Dipper, Nueva York está literalmente al otro lado del país. Probablemente tardaríamos meses en llegar. Así que tendrá que quedar relegada a un segundo plano. ¿Qué? Pero. El trabajo tiene que ser lo primero, Pacífica, pero prometo que intentaremos lograrlo entre trabajos. Pacífica se encogió de hombros con impotencia. Supongo que con eso tendremos que conformarnos. Por ahora, ¿por qué no tomas asiento en la mesa y pongo a prueba nuestro nuevo motor? Pacífica pensó que era mejor que lo hiciera. Estaba más que lista para irse de Ascad a Berton. Se sentó mientras Dipper se dirigía al asiento del conductor, mientras el periódico se burlaba de ella con sus misterios. Sé que hiciste algo. Esquivaste una bala mágica y quiero saber cómo. La autocaravana empezó a moverse y Pacífica oyó un fuerte golpe en el techo, como si una rama le hubiera caído encima. Le restó importancia. Probablemente no era nada. Ella aplaudió en silencio cuando pasaron junto a un cartel que decía ahora saliendo de Ascad a Berton. Adiós a los pueblos malos. Quizás ahora pueda preparar la máquina de coser sin preocuparme de que Joe aparezca de la nada. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Pacífica pasó la mayor parte del tiempo preparándose un pijama azul bebé abotonado. Una parte de abajo y una de arriba. Después, se fue inmediatamente a la cama y durmió profundamente. A la mañana siguiente, Pacífica se despertó con el sol entrando por la ventana trasera. Claro que la claridad no la incomodó, porque Dipper había puesto una cortina en la ventana con antelación para que no tuviera que preocuparse por los mirones. Apreciaba la forma en que él cubría todas sus necesidades. La hacía sentir segura. Sí, esa era la palabra.
Está bien, es hora de ver qué está haciendo Dipper. Se vistió con la única ropa que se compró ayer. Una camiseta blanca, un overol y, por último, unas botas con punta de acero. Se recogió el pelo con un pañuelo amarillo que había hecho a mano. Tenía sentimientos encontrados sobre el look. Por un lado, le daba un aire rústico que la hacía parecer una pintora de casas, y por otro, le daba un aire más natural, más honesto considerando su vida actual. La caravana estaba vacía cuando descorrió la cortina, así que solo pudo asumir que Dipper estaba afuera. Pasó junto a la estufa del horno junto al sofá y vio el especiero de Edna, paralelo a otro especiero. Dipper solía ser bastante listo, pero Pacifica tuvo que cuestionar su lógica en ese caso. Parecía una confusión inminente. Abrió la puerta exterior y descubrió que Dipper los había estacionado junto a un río. El río en sí era bastante ancho, pero no parecía uno de esos ríos de corriente rápida, pero aún así rebosaba de vida. Había nenúfares, con flores incluidas, mucha lenteja de agua e incluso algunos juncos en la orilla. Dipper, ¿estás bien? Pareces sin aliento. Sí, es raro. Me desperté así, aunque no lo creas. Creo que necesito dejar la comida chatarra. Entonces, ¿por qué nos detuviste junto a un río? Bueno, ayer se te acabó casi todo mi pegote, así que necesito reponerlo. Y la única manera de hacerlo es preparándolo. Pensé que sería un pequeño detalle si te enseñaba a hacerlo. La idea sonaba atractiva y Pacifica tenía un poco de curiosidad sobre cómo se hacía la sustancia y cómo funcionaba. Está bien, suena divertido. En fin, hay alguien que quiero presentarte. Luego golpeó la superficie del río. Brooke, sal. Despierta, dormilón. Una gran burbuja de agua emergió del agua y se elevó en el aire. Pronto, esta agua comenzó a desarrollar brazos y piernas, formando un torso esbelto. Pronto le siguió una cabeza y luego un rostro. Antes de que se formaran las partes íntimas, un vestido comenzó a desarrollarse alrededor del torso, hecho de lenteja de agua, flores de lirio y, sí, incluso los juncos del fondo. Pronto, lo que era agua se convirtió en un cuerpo humano de carne y hueso, con un vestido verde incluido. Tenía el pelo transparente, pero lo suficientemente largo como para llegarle a la cintura. Parecía joven, pero no demasiado joven como para confundirla con una adolescente, o en el mejor de los casos, una joven adulta. También parecía necesitar desesperadamente una taza de café. Tal aturdimiento solo tenía cura. Sí, parecía cansada, completamente privada de sueño. Volvió al agua sin siquiera salpicar y nadó hasta Dipper. No salió del agua, descansando en el lecho del río, pero aún así lo encontró cara a cara. Brooke, ella es Pacifica, es mi compatriota. Pacifica, ella es mi amiga Brooke, es una ninfa del río. ¿Qué es una ninfa? Básicamente, una parte de la naturaleza de la zona personificada, explicó Dipper. Si te sirve de algo, intervino Brooke. Puedes pensar en mí como el espíritu de este río. ¿Quieres un café? Pacifica no pudo evitar ofrecerle la bebida. La mujer parecía muy cansada. No, quiero el café exactamente opuesto. Pacifica la miró alzando una ceja. ¿Eh? Tendrás que disculparla, Pacifica. Brooke sufre de insomnio extremo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien sufre de insomnio? Puede haber mil razones. Oye, sigo aquí frente a ti. ¿Podrías dejar de hablar de mí como si no estuviera aquí? Bien. Lo siento, Brooke. En fin, me temo que ya es hora otra vez. Ella le sonrió juguetonamente. ¿Ya lo gastaste, eh? Fue un oponente muy difícil, pero no te preocupes, no me olvidé de ti. Dipper sacó una bolsita atada por arriba con una cuerda. Recuerda, esto es, como mucho, una solución provisional. No una cura. ¿Qué es eso? Preguntó Pacifica. Polvo de hadas, respondió Dipper. ¿Polvo de hadas? ¿Como el polvo de hadas que te lleva al país de nunca jamás, como a Peter Pan? No. Dipper y Brooke respondieron al unísono. El polvo de hadas puede adormecer cualquier cosa, te guste o no. Si te cae encima, te quedas completamente dormido. La solución perfecta para una ninfa que sufre de insomnio extremo como yo, explicó Brooke. Dipper rebuscó en el bolsillo derecho de su gabardina, sacó un frasco vacío y se lo puso delante. Brooke miró la botella y luego asintió a Dipper. Brooke acarició la superficie del agua con la mano, moviéndola rítmicamente. Luego, levantó la misma mano en el aire antes de apuntarla hacia el frasco. De sus dedos brotó un extraño fluido. Parecía agua, pero más sólido. ¿Qué es eso? Me recuerda a la piel de un pudín. En realidad, esto no tiene nombre. Aunque supongo que podríamos llamarlo odre de agua, reflexionó Brooke. ¿Por qué no? Dipper se encogió de hombros.
Brooke llenó el frasco y luego nadó hacia atrás, flotando en el agua. ¿Ya terminamos? Dipper tapó el frasco. Sí, creo que estamos bien. Excelente. Entonces Brooke hizo algo que Pacifica nunca había visto hacer a nadie. Se estrelló la bolsa contra la cara, donde explotó en una nube rosa brillante. ¿Estará bien? Preguntó Pacifica. Solo mira. Mientras Brooke flotaba dormida sobre su espalda, todo su ser se desvanecía en el agua. ¡Guau! Entonces ella es dormida. Podrás charlar más con ella la próxima vez. Ahora es hora del siguiente ingrediente. Pacifica se sentó en la autocaravana y notó que Dipper seguía sin estar del todo bien. Se veía completamente exhausto. Ni siquiera estaba segura de si debía conducir. Dipper los había llevado a un camping e incluso el guarda forestal dijo que parecía que necesitaba descansar. Dipper, ¿seguro que estás bien? Llevamos una hora conduciendo y todavía pareces cansado. Sí, creo que necesito volver al café con cafeína. Oye. Ya llegamos. Con la autocaravana estacionada, Pacifica salió y no vio nada más que pinos a su alrededor. ¿Y dónde está exactamente aquí? Aquí solo hay pinos. Sí. Aquí es donde sacamos el siguiente ingrediente. Necesitamos un pino, pero tiene que ser especial. No puede ser ni muy alto ni muy bajo. Eso es demasiado vago, Dipper. Por lo que sé, podría ser cualquiera de estos. Simplemente empieza a buscar. Te avisaré si encuentras uno bueno. ¿Una buena? ¿Quién mejor que un pino para juzgar los pinos? Pacifica fue al primer árbol que vio, sin saber qué buscar. No sabía qué quería. Todo era pura especulación. ¿Qué tal este? Escogió un árbol al azar y se paró frente a él. Sabía que no podía elegir el correcto sin saber qué buscaba Dipper, así que pensó que mejor elegiría uno al azar y descubriría qué buscaba realmente. Eso es perfecto. ¿Qué? Pacifica miró hacia el árbol que tenía detrás. No parecía nada especial. ¿En serio? ¿Qué probabilidades hay? ¿Sí? Buen ojo, Pacifica. A escalar. Escalada. Sí. Se acercó y agarró una rama colgante para subir. Lo que necesitamos está arriba. ¿La cima? Preguntó Pacifica en voz baja. Me temo que sí. Si necesitas ayuda para levantarte. Lo que Dipper iba a decir se detuvo de inmediato cuando vio a Pacifica agarrar la rama frente a él y levantarse. La verdad es que tienes bastante fuerza en la parte superior del cuerpo, Pacifica. ¿Eso también lo aprendiste del ballet? No. Animadoras. Espera, ¿eras animadora en la escuela secundaria? ¿Pensabas que no lo estaría? Bien dicho. Tenía sentido. Pacífica, buena o mala, era elitista. Iba por el oro o no, y como las animadoras suelen estar en la cima de la pirámide social de la preparatoria, era natural que intentara ser una. El árbol no era muy alto, pero había varias ramas débiles que debían esquivar, así que tardaron casi una hora en llegar a la cima. Ahora estaban uno junto al otro, sobre ramas que apenas los sostenían. Pacifica había logrado llegar antes que Dipper, algo andaba mal. O no le estaba contando algo o simplemente no era consciente de que lo que le estaba pasando no era culpa suya. ¡Guau! No puedo creer que me hayas ganado. Supongo que necesito hacer más ejercicio. Ella le dedicó una sonrisa incómoda pero él no pareció notarlo. Dipper sacó unas pinzas y con cuidado arrancó algo de la aguja de pino superior. Parecía ser una especie de musgo, del mismo tono verde que las agujas. Si Dipper no se lo hubiera arrancado, Pacifica tal vez nunca se habría enterado de su existencia. ¿Qué es eso? Este es musgo de pino mágico. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe porque es muy raro. Solo aparece en la copa de los pinos cuando alcanza cierta altura. Quebrar. Ambos miraron inmediatamente hacia abajo y vieron que la parte de la rama en la que estaba parado Dipper estaba empezando a romperse. ¡Oh mierda! Pacifica salió disparada, lo agarró del brazo y lo jaló hacia una parte más fuerte de la rama, más cerca del árbol. Esta acción le salvó la vida, pero también lo puso cara a cara con Pacifica. Ella se sonrojó furiosamente por la proximidad mientras Dipper la miraba con ojos como platos. Dipper fue el primero en recobrar el sentido. Ejem. Gracias, Pacifica. Normalmente me paro en la parte de la rama más cercana al árbol para evitar situaciones tan peligrosas, pero creo que necesito dormir más. El rubor de Pacifica se apagó y volvió en sí. ¿Más sueño? Sí, ¿sabes cómo es cuando te despiertas por la mañana y sientes que tienes la mente nublada? Ese soy yo ahora mismo, nunca me abandonó en el desayuno como debería. Pacifica lo miró con preocupación, pero Dipper hizo lo posible por ignorarla. Bajemos.
Mientras descendía, Pacífica seguía observándolo con preocupación. ¿Qué te pasa, Dipper? Al volver a la camioneta, solo condujeron un rato antes de detenerse de nuevo. Aunque no habían viajado mucho, el sol ya comenzaba a ponerse. Dipper, creo que algo te pasa. ¿Estás muy cansado? Quizá debería conducir yo. Al salir del coche, Dipper se giró para mirarla. ¿Tienes licencia para conducir una autocaravana? No. No lo creo. Vamos, tenemos que conseguir las palas. ¿Palas? Sí, palas. Resultó que Dipper las necesitaba para cavar en un lugar que no parecía tener nada único en Pacífica. Solo una gran roca junto a la que intentaban cavar, aunque parecía un poco fuera de lugar. Ambos cavaban el mismo hoyo y habían llegado casi hasta las espinillas. Pacífica no quería cavar a oscuras, así que se aseguró de darle un poco más de energía a su palada. Dipper, ¿qué estamos cavando? Magnesio. Pero este producto es especial. Es una versión que descubrió mi tío abuelo Ford. Dipper notó que el lado del agujero de Pacífica parecía más profundo que el suyo. Estaba un poco decepcionado por haberse quedado atrás, pero también le impresionó la rapidez con la que la exheredera se había dado cuenta. Vaya, Pacífica. Eres muy buena paleando. Una imagen del paleador de estiércol Nathaniel Northwest cruzó por la mente de Pacífica. Por favor, no digas eso, Dipper. Oye. Eso es. Dipper metió la mano en su lado del agujero y sacó una piedra extraña. Parecía cristalina y, sin embargo, metálica. Incluso tenía cierto brillo. Krakatoa. Ambos saltaron inmediatamente ante el estruendo del trueno antes de mirar hacia el cielo mientras las nubes de tormenta comenzaban a formarse. Supongo que tendremos que hacerlo mañana. Ahora mismo, ¿qué te parece si lo entregamos? Pacífica se sentó al volante. No le gustaba que Dipper estuviera constantemente cansado todo el día. Solo ahora, cuando dormía, parecía recuperarse. Algo raro debía de estar pasando. Y no tenía ni idea de cómo ayudarlo. El repiqueteo de la lluvia en el parabrisas no la tranquilizaba. Tenían una pequeña gotera en el techo que causaba un goteo molesto, pero no era nada que no se pudiera arreglar colocando una taza de café debajo. Por supuesto, lo hizo sola, ya que Dipper se había acostado inmediatamente en su sofá cama plegable, todavía con la ropa y la gabardina puestas. Lo poco que tardó en quedarse dormido fue asombroso. Debió de haber estado luchando contra las ganas de dormir todo el día. Ojalá supiera qué está pasando. Frustrada, pateó el tablero. La guantera se abrió y todo su contenido se cayó. Un relámpago reveló el diario de Dipper entre los numerosos papeles y carpetas en el asiento del pasajero. Si hay algo que tiene las respuestas a lo que está pasando, es el diario de Dipper. Encendió una luz tenue en el techo. Había todo tipo de criaturas en las páginas, pero ninguna que pareciera responsable de lo que le estaba sucediendo a Dipper. El diablo de Jersey, no hay nada aquí. ¿Por qué Dipper dejaría esta página en blanco? Giró la cabeza para mirar a Dipper dormido. ¿Qué clase de secretos le ocultas al mundo? ¿Y por qué? Rápidamente se quitó las telarañas de la cabeza. Lo último que necesitaba era cuestionar las acciones del hombre que le estaba dando una segunda oportunidad. Si Dipper cree que necesito saber algo, me lo dirá cuando crea que lo necesito. La página siguiente contenía lo que ella probablemente estaba buscando. Cuidado con la bruja Boro. Una criatura roja sin piel, se alimenta del aliento de una persona montando a sus víctimas. Para mimetizarse con la población humana, roba la piel de la víctima y la usa como ropa. Conserva la piel mientras resista. La quita y la esconde antes de montarla. Cuando una bruja determina que una víctima es apta para montar, generalmente accede a la casa a través de una pequeña grieta, hendidura o agujero. Se coloca sobre la víctima dormida, succionándole el aliento. Esto la deja indefensa e induce un sueño profundo y soñado. La bruja suele dejarla con vida para usarla de nuevo como fuente de energía. Sin embargo, si la víctima se resiste, puede arrebatarle la piel, dejándola sufrir. Tras robarle la energía, la bruja huye, pues debe estar en su piel al amanecer o quedará atrapada para siempre sin piel. Cuando la víctima despierta, puede sentir falta de aire, pero generalmente solo siente cansancio. Encajaba. Sonaba exactamente igual a lo que tenían entre manos. ¿Cómo entró? Yo. Fue en ese momento que Pacífica recordó de repente la gotera del techo. Era ridículamente pequeña, pero era el único agujero que encajaba. Debió haber usado algún tipo de magia para entrar. Era la única explicación racional. Bien, ahora que sé qué causa esto, veamos cómo lo detengo. Sus ojos se movían de izquierda a derecha mientras seguía leyendo en silencio. Oh, tienes que estar bromeando. Una hora después.
Pacifica estaba escondida, al acecho. Había encontrado un escondite en el armario, precisamente. Un cliché, como mínimo, pero al menos le ofrecía un punto de observación oculto de Dipper. No pudo evitar sentirse incómoda viéndolo. Sí, lo hacía para atrapar a un monstruo, pero aún así se sentía como una acosadora observando a su presa dormir. No tuvo que esperar mucho cuando el sonido del agua goteando en la taza cesó. De la izquierda salió una mujer, que era exactamente como la describía el libro, roja y sin piel. Hacía un ruido extraño al caminar, como si alguien tuviera bolsas de gelatina en las plantas de los pies. Por alguna razón que Pacifica no podía comprender, no sangraba por todas partes al caminar. Aunque no tenía piel, algo en ella daba la impresión de vejez. Se movía con ternura, como si moverse demasiado rápido pudiera causarle mucho dolor. Está bien, muchacho grande. Boag miró el cuerpo de Dipper con una sonrisa depredadora. Pacifica preparó el arma de Dipper y ya fijó el dial para el láser. ¿Estás lista para? ¿Esa escoba que tienes en la cabecera es una escoba? Su atención se centró solo en la escoba. ¿Es una escoba nueva o vieja? ¿Cuántos pedazos de paja tiene? Empezó a ponerse nerviosa, como alguien que necesita desesperadamente rascarse la espalda. Necesito saberlo. Boag casi se dirige directamente a la escoba cuando Pacifica salta del armario apuntándole con el arma de Dipper. Quieto. Susurró Pacifica con aspereza. Ella había atrapado a Boag antes de que comenzara a montar a Dipper, pero Pacifica no quería correr el riesgo de que él despertara y le robaran la piel de todos modos. La bruja Boag se rindió al instante. Su mirada se dirigió a Dipper, que aún dormía profundamente. Le impresionó lo profundo que podía dormir el detective. Afuera. Ordenó Pacifica en voz baja. Ya no llovía afuera, así que sería más fácil encontrar a Boag si decidía escapar. Todavía había mucho lodo afuera, así que incluso si corría, Pacifica podría seguirla. Afuera, Pacifica los había acompañado una distancia considerable hacia el bosque antes de detenerse. Está bien, Boag, tengo algunas preguntas y las vas a responder. ¿Entendido? La bruja Boag se giró lentamente y sonrió. Ah, ya lo pillé, pero la pregunta es, ¿me pillaste? Antes de que pudiera preguntar de qué hablaba, la Boag despegó del suelo y se elevó por los aires. Soltó una carcajada malvada mientras volaba entre los árboles. Se lanzó en picado hacia Pacifica, quien apenas logró agacharse a tiempo para esquivarla. ¿Y qué te hizo pensar que podías? ¡Oh, demonios! La Boag se precipitó hacia atrás cuando un rayo láser desde el suelo le cortó la trayectoria de vuelo y ahora la perseguía. En el suelo, Pacifica tenía el máximo cuidado de no golpearla. Quería que aterrizara, no quemarla. No después de que el grito de Edna aún resonara en sus recuerdos. Buak. Estás arrestada por los delitos de robo de energía de un agente de la ley paranormal, allanamiento de morada y resistencia al arresto. El láser cortó una rama de un árbol que casi golpeó a la Boag al caer. Sin embargo, al incendiarse en el suelo, el olor a batería quemada llegó a la nariz de Pacifica. Pronto se detendría. Sorprendentemente, no tuvo que hacerlo, ya que la Boag aterrizó junto a la rama en llamas con las manos en alto. Está bien, me rindo. Dejen de caer con el calentamiento. Pacifica apagó el láser y bajó un poco el arma. ¿En serio? ¿Así nada más? Por si no lo has notado, no tengo piel. No puedo permitirme heridas ni lesiones. No soy tan fuerte como pretendo ser. La batería humeante del arma fue desechada y reemplazada rápidamente. Bueno, entonces, unas preguntas rápidas antes de que te espose. Primero, ¿por qué Dipper de entre todos? ¿Por qué no otro? ¿Por qué robarle su energía vital? La respuesta a eso es otra pregunta. ¿Por qué no? No soy exigente. Lo elegí al azar. Fue cuestión de suerte, ¿eh? En segundo lugar, sabías que era un detective paranormal, ¿verdad? Ni siquiera sé qué es eso. Básicamente es lo que parece. Me temo que te espera una condena de cárcel, o donde sea que te enviemos. Tercero, ¿cuándo te infiltraste en nuestra caravana? ¿Recuerdas que algo te golpeó el techo al salir del último pueblo? Era yo haciendo autostop. Y luego, ¿por qué volver una segunda vez? ¿No fue suficiente con una vez? Básicamente, estamos hablando de mi comida. ¿Por qué dejar pasar una comida fácil? Última pregunta. ¿Cuánto tiempo planeabas continuar con esto? No tanto, lo juro. Solo hasta que llegues a un nuevo pueblo o puedas subirme a otro coche. Sé que puedo parecer una bruja malvada. Volar y cacarear parece dejar esa impresión. Esto es lo que hago para sobrevivir. No puedo comer frutas ni verduras como los humanos. Soy como un vampiro. Me alimento de lo que me dan de comer porque es lo único que puedo comer.
Es la única manera de vivir. Pacifica guardó el arma de Dipper y miró a la bruja Bo por segunda vez. Ahora parecía menos intimidante y malvada. Si acaso, parecía dócil y asustada. Por Dios, temblaba de miedo. Comparada con Edna, no era tan mala. No quería que Dipper muriera, solo quería sustento para vivir. Haré un trato contigo. No te arrestaré, te dejaré ir y, a cambio, no volverás a molestarnos jamás. ¿Te parece justo? Trato hecho. Y no se preocupen. Siendo un cobarde he sobrevivido. Voy a alejarme lo más posible de ustedes dos. Dipper se despertó a la mañana siguiente con energía. Salió de su cama plegable y vio a Pacifica hablando con una anciana por la ventana. Bien, ya te quitaste la piel y la ropa del tejado. Ahora será mejor que no te vuelva a ver. La anciana simplemente asintió rápidamente y salió corriendo. Te levantaste temprano. ¿Pasó algo importante mientras cortaba troncos? Pacifica sonrió para sí misma. No hay nada de qué preocuparse. Se lo diré si lo menciona. Dipper se encogió de hombros. Si Pacifica hubiera creído que lo que pasaba con la anciana era importante, se lo habría contado. Había forjado esa confianza en él. Bip. 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 Suena a trabajo. Dipper abrió la laptop mientras Pacifica dejaba su arma sobre la cama. Lo vio fruncir el ceño ante el trabajo, pero no era la misma expresión de frustración que tenía con Ask Cadaverton. Parecía más, molesto. ¡Oh, qué bien! Lo último que necesito es pensar en él a primera hora de la mañana. Obviamente no quería hablar de eso en ese momento, pero Pacifica necesitaba asegurarse de que se hubiera recuperado de la visita de Boag. Dipper? Ya no llueve. ¿Aún quieres enseñarme a hacer esa pasta? Pareció animarse al oír esto. ¿Sí? Consigue los ingredientes y nos vemos afuera. Sobre el capó de la autocaravana estaba el tarro con el odre de agua y el magnesio. En el suelo había 12 cartuchos vacíos para el arma de Dipper. Con cuidado, Dipper introdujo el musgo del pino en el tarro. El odre de agua se volvió completamente verde al absorber el musgo. A continuación tomó el magnesio con un rallador de queso. Así es. Dipper raspó el magnesio contra el rallador de queso, haciendo que los trozos cayeran en la mezcla. Ahora, retrocede. Maricón. En una nube de humo, el contenido del frasco se parecía a la sustancia pegajosa que solía encontrarse en los botes del arma de Dipper. Sin embargo, por alguna razón, parecía más espesa, casi como arcilla. Dipper tomó las pinzas, arrancó un poco de la superficie y lo echó en uno de los botes vacíos. El pequeño trozo comenzó a crecer hasta llenar todo el recipiente, para asombro de Pacifica. Dipper parecía disfrutar de haberla impresionado. Se echó el sombrero hacia atrás y le sonrió. Es importante tener en cuenta que esto solo es posible cuando la pasta está recién hecha. Esto nunca funcionaría con una tanda de una semana. Repitió esto hasta llenar todos los botes. Pacifica estaba impresionada con todo esto, pero también aliviada de que Dipper pareciera haber vuelto a la normalidad. ¿Qué tal si te preparo el desayuno para celebrar? ¿Cocinas? Le sonrió. Bueno, nada del otro mundo. Solo panqueques. Me gustan los panqueques. Creo que incluso podría haber una zona de picnic cerca. ¡Genial! Dipper, necesito saber algo. Parece que a ti tampoco te gusta este trabajo, así que ¿qué tiene de malo? Mencionaste a un él. ¿Me pide ayuda? Bueno, supongo que lo llamarías un mal amigo. Jack Frost. Jack Frost. Como el de aquella película, Ri. ¡No! Espetó Dipper. No se parece en nada a lo que Hollywood ha retratado. Lo siento, Pacifica. Es que, siempre está causando problemas. Pacifica se relajó un poco ante la disculpa de Dipper. No pasa nada. Con mis padres y sus costumbres, supongo que puedo entender un poco cómo te sientes. ¿De dónde te llama? Minnesota. Eso está a unos cuantos estados de distancia. Sí. También revisé mis bolsillos antes y nos estamos quedando sin baterías para las armas, así que podemos conseguir un reabastecimiento con Candy en la tienda de manualidades de Mabel. Espera. Entonces quieres decir. Así es hora de ir a visitar a mi hermana. Omake. Pacifica trabajaba en silencio en el horno preparando la mezcla para panqueques. Era una receta sencilla que conocía, con un toque especial. Ya le había añadido la ketchup, pero le faltaba más. Resulta que Dipper tenía un delantal para ella, pero era uno de esos delantales de broma. Al parecer, era de su tío Stan. Decía paga al chef. Incluso tenía pequeños bolsillos para guardar su espátula. Veamos, ahora necesito un poco de canela.
Distraídamente, buscó la canela, pero en su lugar sacó un ingrediente de la parrilla de Edna. Distraídamente, espolvoreó los trozos brillantes en la masa de la sartén mientras observaba a Dipper en la mesa de picnic preparando los platos. Se giró para sacar más mantequilla del refrigerador, sin darse cuenta de que su comida empezaba a brillar. Pacifica se giró y vio que su panqueque a medio hornear se extendía hacia ella con un tentáculo de masa. Lo aplastó con la espátula, pero el resto del monstruo comestible parecía decidido a atraparla. Le hizo un rápido corte en el abdomen con la espátula en un intento desesperado por alejarlo. En lugar de retorcerse de dolor, la herida se abrió aún más, convirtiéndola en unas fauces. Agarró una botella de jarabe del especiero y se la bebió de un trago rápido por el agujero que Pacifica había hecho. Se tambaleó un segundo antes de rociar el jarabe contra Pacifica como un proyectil líquido. Pacifica gritó de sorpresa cuando la explosión la golpeó en la cara, tirándola al suelo. Se puso de pie y agarró rápidamente el hacha de batalla vikinga que colgaba de sus ganchos. El monstruo panqueque había reabastecido combustible y se preparaba para una segunda explosión, pero Pacifica estaba lista esta vez. El monstruo panqueque volvió a rociar un geyser de jarabe contra Pacifica, pero ahora era más de lo que cabía en una sola botella. Pacifica sostuvo la parte plana de la hoja frente a ella a modo de escudo. La fuerza la empujó un poco hacia atrás, pero cuando finalmente se calmó, blandió el hacha con todas sus fuerzas, lanzando un grito de guerra mudo. Dipper esperó pacientemente en la mesa de picnic con tenedor y cuchillo en mano. Después de poner la mesa, se fue a usar los arbustos, por así decirlo. Creyó oírla gritar al regresar, pero ahora solo oía los ruidos normales de la cocina, así que supuso que todo estaba bien. Su suposición se hizo añicos cuando ella abrió la puerta de la caravana de una patada, cubierta de ketchup y sirope. Parecía llevar algo en la parte plana de la hoja de su hacha de batalla. Tenía tantas preguntas que no sabía por dónde empezar. Dejó caer lo que había en la hoja en su plato. Parecía un panqueque muerto en combate. Él ya ni siquiera estaba seguro de poder llamarlo panqueque. Sin embargo, lo más inquietante era que sangraba. Está sangrando. ¿Por qué sangra? ¿Cómo sangra? ¿Qué sangra? Ketchup. Pacifica se quedó de pie, jadeando con dificultad durante un buen rato. Luego, cuando recuperó la respiración, se ajustó el delantal y recuperó la compostura. Ahora, si me disculpan, me voy a dar una ducha larga y caliente. Tengo que quitarme un montón de jarabe del pelo. Luego clavó un tenedor en el cuerpo del monstruo de los panqueques. Come. Mientras caminaba de regreso al RB casi enfadada, Dipper la miró fijamente mientras se alejaba y luego volvió a mirar al monstruo panqueque antes de gritarle algo desde adentro. Estoy cocinando el almuerzo. Capítulo 11, un fanfic de Gravity Falls. Dipper ya los había llevado por 2 estados y el viaje había sido sorprendentemente tranquilo. No en el sentido de un silencio incómodo, sino porque no había otros monstruos que les causaran problemas. Desde su aventura con Edna, Dipper le había estado enviando cartas a Mabel con detalles de los casos que él y Pacifica habían resuelto. Hicieron un par de paradas, como comer y charlar o simplemente para cargar gasolina. Sin embargo, gracias a estos pequeños gestos, cada vez disfrutaban más de la compañía. Una vez incluso se detuvieron en una mesa de picnic para jugar al ajedrez. Sin darse cuenta, ya habían pasado 2 semanas. La noche los había cubierto cuando Dipper llegó a un gran edificio. A Pacifica le recordó a un edificio de Office Depot, con la única diferencia de las enormes palabras en la azotea que formaban The Craft Shack. Naturalmente, la S del letrero parecía a punto de caerse en cualquier momento. Pacifica se había quedado dormida en el asiento del copiloto. Tenía la cara apoyada en el cinturón de seguridad abrochado y empezaba a babearle. Dipper no sabía por qué, pero por alguna razón, sonrió al ver la escena. Pacifica, hora de despertar. Dipper la sacudió suavemente por el hombro, haciéndola despertar aturdida. ¿Qué está pasando? Estamos aquí, Sleepy. Se separó la cara del cinturón de seguridad y observó vagamente su entorno. ¿Y aquí dónde? Dipper señaló el edificio frente a ellos. Pues la cabaña de artesanía, claro. Apenas lo había señalado cuando la S del cartel se cayó del edificio y cayó al suelo. Pacifica se tomó un momento para asimilarlo todo antes de tocarse la parte de la cara que había dormido sobre el cinturón de seguridad. ¿Por qué me duele la cara? Te quedaste dormido sobre el cinturón de seguridad. Uf. ¿Por qué no me despertaste? Estabas babeando. Puaj. En realidad fue bastante adorable. Pacifica se sonrojó enojada antes de desabrocharse el cinturón y salir furiosa hacia la parte de atrás. Pacifica.
No te vayas. Vamos. Le gritó Dipper. Solo bromeo. Voy a arreglarme la cara. Ve a buscar un sitio para aparcar o lo que sea. Como la cabaña estaba cerrada, tenía literalmente todo el estacionamiento para elegir. Sin embargo, todo eso perdió importancia cuando vio una figura corriendo hacia la autocaravana. La estacionó en un espacio y casi de inmediato salió a saludarla. Sabía que solo podía ser una persona. Cuando ella lo abrazó con la velocidad de una estrella fugaz, solo confirmó su teoría. «Qué bueno verte de nuevo, Dipping Sauce», exclamó Mabel. Mabel lo abrazaba con tanta fuerza que lo levantó del suelo. Naturalmente, lo estaba apretando hasta el cansancio, pero él no esperaba menos de su hermana. «Yo también te extrañé, Mabel», dijo Dipper con voz entrecortada. Mabel llevaba el pelo largo, pero hacía mucho que no usaba una diadema. Vestía una camiseta deportiva verde lima, pantalones deportivos rosa fucsia y pesas a juego en los tobillos y las muñecas. Ella lo colocó en el suelo y miró alrededor del área. «¿Entonces la trajiste?» «Ella vive conmigo, Mabel. Es algo que tengo que hacer. He estado leyendo las cartas que me enviaste a las chicas sobre tus aventuras con ella. Lo que tienen nos hace gritar como niñas de 12 años». Dipper arrugó la cara en señal de decepción. «Mabel, te envié esas cartas para mantenerte en contacto y al tanto, no para que tú y tus amigos puedan hacer de casamenteros». Mabel puso los ojos en blanco y miró a su hermano. «Dipper, esto va a pasar con o sin mi intervención. Podrías empezar a besarla ahora y ahorrarme el trabajo de engañarlos para que lo hagan más tarde». «Mabel, vamos», suplicó. «No es así. Solo es una amiga de hace 10 años que, casualmente, es un excelente apoyo en tiempos de crisis». «¿A quién llamas cariño?». Dipper suspiró derrotado. Mabel no cambiaría de opinión, pero aún podía hacer algo. «Oye, ¿qué es eso de ahí?», preguntó Dipper, señalando en una dirección al azar. «¿Eh?». Tan pronto como Mabel le dio la espalda a Dipper, él le echó el cabello hacia atrás, donde quedó colgando frente a su cara. Ah, cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. A través de la masa de pelo, la lengua de Mabel asomaba repetidamente mientras intentaba escupirlo. Fue entonces cuando la puerta de la caravana se abrió y Pacifica salió. De alguna manera, logró borrar la marca del cinturón en su rostro, pero, por precaución, desvió la atención de su rostro con su atuendo. Era otra prenda que había cosido. Una camisa morada con tirantes sin hombros y una falda blanca. Mabel la saludó igual que a Dipper, pero como Pacifica no la vio venir, esto la sorprendió. Ah. Debido a la forma en que Mabel la abrazaba, Pacifica no podía ver realmente quién era su atacante. «Muchas gracias por apoyar a mi hermano». «¿Qué, Mabel?». Mabel colocó su espalda en el suelo donde Pacifica se estremeció involuntariamente. «¿Por qué estás sudado?». «Disculpen. Me pillaron en medio de mi tercer trote vespertino». Pacifica consideró seriamente regañar a Mabel por haberla manchado de sudor, pero como era su primera reunión en 10 años, decidió dejarlo pasar. Así que respiró hondo, se distanció mentalmente de la situación y lo soltó. «Me alegra verte, Mabel. ¿Cómo va tu put?». Antes de que Mabel pudiera responder, un anillo de fuego púrpura apareció justo detrás de ella, y en el centro había un alumno. «Dipper Pines. Quiero renegociar nuestro trato». Sí, del ring salió nada menos que el mismísimo globo ocular flotante, Lenny. Como era la primera vez que Pacifica lo veía, bueno, no en llamas. Notó que no era solo un globo ocular. Parecía tener una capa de piel morada en el párpado que cubría su cuerpo. Curiosamente, no tenía ninguna quemadura de su última forma, casi como si nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, ignoraba por completo la presencia de Mabel y Pacifica, centrando su atención únicamente en Dipper. Sin embargo, Mabel se dio cuenta de lo molesto que parecía Dipper antes que Pacifica, por lo que fue la primera en interceptar la mirada. 6 meses es demasiado. «Lenny», exclamó Mabel. «¿Qué pasa? ¿Eres tú, Mabel? ¿Cómo va todo?». Al ver su sonrisa de Lenny. «Bueno, debo decir que, con el paso de los años, me he vuelto aún más brillante». Mabel rebuscó en el bolsillo de su pantalón y sacó un puñado de purpurina. Abrió la palma de la mano y sopló, cubriendo a Lenny con destellos rosas. Ataca brillo. Es bonito pero duele. Mi única debilidad». Cegado por el dolor, Lenny giró bruscamente, presa del pánico, antes de estrellarse contra la pared de la autocaravana. Oh. El dolor se intensifica. «Lenny. Lenny. Lenny. Tienes que parar y escucharme». «Cálmate un segundo», suplicó Mabel. Lenny dejó de moverse como le pidió Mabel, pero se le saltaron las lágrimas rapidísimo.
Vale, sollozo pero me duele. Ya lo sé, Lenny, Mabel le puso el brazo en la espalda, amistosamente. Pero por eso tienes que hacerme caso. Tienes que ir a casa, ducharte y quitarte toda esa purpurina. Luego vas a querer encender la chimenea para asar malvaviscos hasta que te sientas mejor. ¿Puedo tomar un poco de chocolate caliente también? Claro. Incluso puedes añadir algunos malvaviscos pequeños. Lenny emitió un sonido que los demás supusieron que era el equivalente a un sollozo. Supongo que eso suena bastante bien. Bueno, me voy a casa. El anillo de fuego reapareció y Lenny dio un último sollozo antes de desaparecer dentro de él. No sabía que conocías a Lenny, Mabel. Ah, sí, Pacifica. Lo conocí una vez cuando Dipper vino de visita. Es un tipo dulce, pero sin cerebro. Tengo que seguir corriendo, pero ustedes entren y siéntanse como en casa. Candy y Grenda ya están dentro esperándolos. Gracias, Mabel. Vamos, Pacifica. Mabel observó a los dos alejarse hacia el edificio con un gesto de aprobación. Bueno, ahora que ya pasó, Mabel se puso una banda para el sudor en la cabeza. Mabel está poniendo segunda. Mabel respiró profundamente un par de veces antes de salir corriendo. De regreso con Dipper y Pacifica, Dipper casi se disculpó por las acciones de Mabel, pero Pacifica lo interrumpió. ¿Desde cuándo Mabel se volvió una fanática del fitness? Preguntó Pacifica. 14 años, por increíble que parezca. Fue por esa época cuando descubrió que su amor por los dulces y la comida chatarra se había vuelto en su contra, causándole grasa corporal. Desde entonces, se ha esforzado al máximo para asegurarse de quemar cada gramo de grasa que gana. Ya sabes, por ser adorable. ¿No sería más fácil comer más sano? No para Mabel. La caminata hacia Kraft Shack no fue tan larga, pero les dio un poco de tiempo para una pequeña charla. Ahora que tenemos un momento, debo decir que me impresiona que hayas borrado la marca del cinturón de seguridad de tu cara. ¿Cómo lo hiciste? Conozco todos los secretos del maquillaje. No fue nada del otro mundo. Entonces no me lo vas a decir. Ella le sonrió juguetonamente. Una chica tiene que tener secretos. Además, pensé que te gustaba el misterio. Él le devolvió la sonrisa. ¿Es eso lo que haces? ¿Darme un misterio que resolver? ¿Qué te hace pensar que puedes resolverlo? ¿Qué te hace pensar que no puedo? Ejem. La interrupción de una tercera voz los devolvió a la realidad. Habían entrado al edificio sin darse cuenta y, además, los observaban. A pocos metros de ellos había una mesa con varias cestas y flores, pero sentadas en ella estaban dos rostros que hacía tiempo que no veían. Candy y Grenda. Si ustedes dos terminaron de coquetear. Entonces, ¿qué tal si vienes aquí y saludas a algunos viejos amigos? Dipper y Pacifica se sonrojaron levemente al acercarse a la mesa. Grenda había crecido aún más de lo que Pacifica esperaba. Tanto que incluso Soos tendría que admirarla, aunque no demasiado. Vestida con una camiseta negra y pantalones cortos verdes, Grenda estaba cubierta de pies a cabeza con protección deportiva, incluyendo, entre otros, casco, coderas, rodilleras, muñequeras y espinilleras. Candy, por otro lado, era más o menos lo que Pacifica había predicho. Era alta pero delgada, su cabello le llegaba solo a los hombros, pero el lazo verde brillante que llevaba le sentaba de maravilla. Su camisa verde combinaba a la perfección con el lazo, aunque estaba cubierta por un delantal de trabajo. La etiqueta con su nombre, colgada del tirante, la deletreaba con pegamento rosa brillante. Sin embargo, había algo que destacaba por encima de todo. No llevaba gafas. Sí, Candy se había sometido a un tratamiento láser para los ojos en su juventud. Debían de estar trabajando en una elaborada decoración para la tienda, dado que la mesa estaba cubierta de juncos, pegamento y flores. Como Dipper y Pacifica los interrumpieron antes de que pudieran avanzar, era imposible saber qué estaban haciendo. No estábamos coqueteando. Insistió Dipper. Estábamos, Mientras Dipper comenzaba a dudar en busca de una respuesta, recurrió a Pacifica en busca de ayuda, solo para ver que ella estaba tan indefensa como él. Estábamos, Pacifica intentó encontrar la palabra adecuada, pero ninguna parecía encajar. Desafiándonos. Sabía que sonaba como una excusa patética, pero era lo único que se le ocurría para defenderse. En lugar de llamarlos por la excusa poco convincente o burlarse más de ellos, Candy y Grenda simplemente intercambiaron una mirada y una risita antes de dejar el tema por completo. Acérquense. Estábamos hablando de ustedes. Invitó Grenda. Sentados junto a Candy y Grenda, Dipper y Pacifica tuvieron cuidado de no apoyar sus brazos sobre ninguna de las diferentes flores que había en la mesa. ¿Y qué decías de nosotros? Preguntó Dipper.
Estamos muy emocionados de que hayan estado pateando traseros juntos. Gritó Grenda. Las lecturas de las cartas de Dipper por parte de Mabel se han convertido en los momentos más destacados de nuestros días, añadió Candy. Sí, bueno, no sabía que se las estaba leyendo a ustedes dos. Espetó Dipper. De ahora en adelante me contendré al escribir esas cartas si no se las guarda para sí. Su entusiasmo pareció desinflarse ante esta noticia. Oh, vamos, te prometemos que no ha abandonado esta mesa, suplicó Grenda. Hemos estado muy callados al respecto con los clientes, añadió Candy. No parecía que Dipper fuera a ceder, pero Pacifica sintió lástima por Candy y Grenda al ver la decepción en sus rostros. Pacifica supuso que les inspiraba nostalgia de cuando tenían 12 años, y se sentía identificada. Así que interrumpió a Dipper antes de que pudiera plantarles cara. ¿Qué están haciendo en esta mesa, chicas? Dipper le dio a Pacifica una mirada extraña, pero Candy y Grenda no parecieron notarlo. Es un arrecife de juncos gigante que estamos construyendo con fines benéficos. Explicó Candy. ¿Qué organización benéfica? Preguntó Dipper. Todavía no lo sabemos. Gritó Grenda. Pacifica y Dipper intercambiaron una mirada confusa antes de que Candy comenzara a explicar. Siempre nos llegan organizaciones benéficas que nos piden que les hagamos algo especial, pero con tantas que nos piden que apoyemos su causa en lugar de la otra, fue difícil elegir solo una. Así que Mabel ideó una forma de elegir una de forma justa. Lotería de rifa aleatoria. Grenda aplaudió. Como seguían confundidos, Candy continuó. Ponemos todos los nombres de las organizaciones benéficas en una ruleta, sacamos una, y esa es la organización a la que donamos nuestra decoración. Y si es una de las organizaciones benéficas que uno de nosotros quería apoyar, esa persona se encarga de la entrega. Si no, lo hace Mabel. Suena divertido, admitió Pacifica. Luego centró su atención en la mujer con el cuerpo acolchado. Grenda, necesito saber qué pasa con el equipo. Acabo de regresar de mi práctica de roller derby. Tenemos un partido la semana que viene y tenemos que estar preparados. Dipper estaba a punto de volver a hablar de las cartas, así que Pacifica llevó el tema del equipo de Grenda un poco más allá. ¿Cómo se llama tu equipo? Somos los Llamazones. Gritó Grenda mientras daba un puñetazo en la mesa. Fascinante. Chicas, ¿les importaría si hablo con Pacifica a solas un segundo? Preguntó Dipper. Candy y Grenda intercambiaron una mirada que Dipper conocía de sobra. Dijera o hiciera lo que dijera, pensarían que sería para pasar un rato a solas con ella. Claro, Dipper, aquí estaremos. Dipper se levantó y llevó a Pacifica de la mano a una isla cercana donde Candy y Grenda no pudieran verlos. Pacifica, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Qué quieres decir? Estás tratando de evitar que les diga que dejen de leer mis cartas interrumpiéndome y quiero saber por qué. Pacifica suspiró derrotada. Bueno, me pillaste. Escucha, Dipper, sé que estas cartas a tu hermana son muy personales, pero significan mucho para ellos dos. ¿No puedes confiar en el criterio de Mabel? Dipper le dio a Pacifica una mirada de sorpresa. Pacifica, no quiero que esas cartas se las lean a nadie porque te involucran. ¿Qué? Pacifica, ya has pasado por mucho. Quiebra, desalojo, secuestros, monstruos asesinos, ya has pasado por suficiente como para que Candy y Grenda te juzguen. Pacifica lo miró fijamente un momento antes de que un ligero rubor comenzara a formarse en su rostro. Qué dulce de tu parte, Dipper, pero no es necesario. Hace tiempo que dejó de importarme lo que piensen los demás. Y no parece que quieran saber de nuestras aventuras para menospreciarme, creo que simplemente disfrutan escuchándolas. Dipper sonrió. Impresionante, cariño, pero ¿qué hay de que nos relacionen? ¿A quién le importa? Tú y yo sabemos que no hay nada ahí, así que ¿qué importa? Se hizo un silencio ensordecedor en cuanto las palabras salieron de su boca. La sonrisa de Dipper desapareció y Pacifica apartó la mirada de él. Sí. No sé, si no hubiera nada allí la tensión aquí probablemente no sería tan incómoda, dijo una tercera voz. ¿Qué? Pacifica miró a su alrededor para descubrir de dónde venía la nueva voz. Mabel. ¿Eres tú? ¿Dónde estás? Más cerca de lo que crees. Dipper extendió la mano y sacó un galón de pegamento con brillantina del estante junto a la cabeza de Pacifica para revelar la cara sonriente de Mabel detrás. Pacifica dio un respingo al verla. ¿Cuánto escuchaste? Oh, Pacifica, lo único que necesitas saber de mí es que lo oigo todo. Dipper, ¿por qué no le pones las pilas a Candy mientras Pacifica y yo charlamos un rato? Bueno, nos vemos luego, Pacifica. Antes de irse, Dipper señaló a Mabel con seriedad. Mabel, pórtate bien con Pacifica. ¿De acuerdo?
Siempre soy amable, Dipper. Además, no quisiera hacer nada que avergonzara a tu nueva novia. Dipper había silenciado a Mabel metiéndole un malvavisco bastante grande en la boca. MMMM. MMMM. MMMMMMMMMM. Mientras Mabel empezaba a comer su malvavisco de regalo, Dipper se giró hacia Pacifica con una sonrisa. Cuando esperas a Mabel, le llevas malvaviscos. Pacifica dejó escapar una pequeña risita ante sus acciones. Con el malvavisco devorado con éxito, Mabel volvió al camino correcto. Dipper, puedes ir a buscar esas baterías ahora. Yo me encargo de Mabel. Está bien, pero Pacifica, si Mabel empieza a pasarse de la raya o es demasiado para ti, llámame y te la quitaré de encima. Gracias, pero, Pacifica observó a Mabel intentando sacar la cabeza del estante, pero se quedó atascada. Creo que ya lo tengo controlado. Con un último tirón, Mabel se liberó del estante, aunque el propio estante del pasillo pareció sacudirse. Pacifica, camina conmigo, háblame. Es hora de alimentar a los patos y siempre me vendrían bien unas manos extra. Un acogedor fuego ardía en la chimenea, calentando el espacio circundante y todo su contenido. Las estanterías llenas de libros brillaban a la luz del fuego. En el asiento de un sillón, envuelto en una exuberante bata morada, estaba nada menos que Lenny. Pasó otra página del libro que estaba leyendo antes de dejar escapar un suspiro de satisfacción. Pasó otra página y de repente sintió un golpe de comprensión. Oye, espera un segundo. Nunca pude renegociar mi trato con Dipper. Consideró levantarse de su silla para confrontar a Dipper nuevamente, pero finalmente decidió no hacerlo. Ve. Ya estoy en bata de baño. Santo cielo, ese es un cerdo enorme. Waddles chilló de aprobación ante la exclamación de Pacifica. En su corral privado, Waddles se revolcaba en el barro. La cerca que lo rodeaba impedía que se escapara. Sí, siempre supe que mi Waddles era un cerdo especial. ¿Quién hubiera pensado que de mayor se convertiría en un cerdo ganador de la cinta azul de la Feria del Condado durante 7 años? Incluso Pacifica tuvo que admitir que el tamaño de Waddles era impresionante. Mabel podía montarlo si quería. Pacifica ayudó a Mabel a verter la bolsa grande de Bobby Rensovis Choice Feed en el comedero. ¿Entonces todavía disfrutas de ese minigolf rosa que te regalé para tu 13º cumpleaños? Es mi puter de la suerte. En fin, te pedí que vinieras porque necesito saber algo. ¿Qué opinas de mi hermano? A Pacifica casi se le cae la bolsa por la sorprendente franqueza de la pregunta de Mabel. ¿Qué se supone que significa eso? O sea, ¿qué opinas del detective en el que se ha convertido? ¿Sigues pensando que es un friki? ¿Te parece molesto? ¿Crees que es atractivo? ¿Cuál es tu opinión sobre Dipper? Pacifica no dijo nada y dejó que la bolsa se vaciara. Al salir el último bocado de alimento, respiró hondo y miró a Mabel, prestándole toda la atención que merecía. Apenas reconocí a Dipper cuando lo volví a ver después de 10 años. De niños, siempre me pareció débil y escuálido, inteligente pero frágil. Claro que la aventura en la mansión me permitió verlo con otros ojos. Pasaron 10 años y volvió a mi vida como en una película negra en blanco y negro. Ha crecido y madurado mucho. Es casi como si fuera una persona completamente diferente. Resulta que el niño que me guió hacia la gracia de pequeña se ha convertido en un hombre. Quizás guió sea una palabra demasiado fuerte, pero sin duda me señaló la dirección correcta. Mabel estaba sonriendo de oreja a oreja y había algo en ello que perturbaba a Pacifica. ¿Por qué me miras así? Creo que te estás enamorando de mi hermano. Creo que tienes una pistola de pegamento pegada al brazo. Replicó Pacifica antes de irse. Mabel levantó el brazo derecho y vio una pistola de pegamento pegada debajo. Mabel entrecerró los ojos, peligrosamente, hacia Pacifica. Touche. Pacifica no llegó muy lejos cuando Mabel se unió a ella en el viaje de regreso a la mesa. Ahora me toca a mí hacer una pregunta. Mabel se encogió de hombros con indiferencia. De acuerdo, dispara. ¿Por qué tú y Dipper no regresaron durante 10 años? Pacifica había preguntado esto con ternura, pero se hizo evidente que no era necesario porque Mabel puso los ojos en blanco. Créeme, no fue porque no quisiéramos. Fue obra de nuestros padres. ¿Tus padres? Pacifica esperaba muchas respuestas diferentes, pero prohibir a sus padres no era una de ellas. ¿Sí? Uno de esos minigolfistas que llevaba escondido en mi maleta. No les hizo mucha gracia verlo, o sea, se pusieron histéricos. Después, revisaron mis cartas para casa y las leyeron de nuevo desde una perspectiva completamente nueva. Imagínate la cara que pusimos cuando dijeron que Gravity Falls era demasiado peligroso para que volviéramos. Nos dejó destrozados.
Pero no fueron del todo insensibles. Invitaron a nuestros dos tíos abuelos a visitarnos en días festivos como Acción de Gracias y el 4 de julio. Entonces ni siquiera intentaste regresar. Pacifica no quería criticar a Mabel, pero nunca pensó que sus padres podrían mantenerlos alejados de Gravity Falls. La idea le dolió un poco por dentro. Claro que intentamos volver. Espetó Mabel. Gravity Falls era un lugar especial tanto para mí como para Dipper, pero por muy disparatada que intentáramos, nuestros padres siempre nos llevaban la delantera. Sin darnos cuenta, ya teníamos 18 años y nos invitaron a la boda de Soos y Melody. No pudieron detenernos. La única razón por la que no nos quedamos fue porque Dipper estaba empezando a dar el salto a su carrera y yo acababa de conseguir los derechos de construcción de la cabaña de manualidades. Todos te extrañamos, ¿sabes? Tú y Dipper. Pacifica se había calmado bastante, debería haber esperado que Mabel extrañara a todos tanto como ellos la extrañaban a ella. El sentimiento era mutuo, créeme. Sin embargo, con nuestros padres bloqueándonos, no tuvimos más remedio que crecer sin él, igual que todos en Gravity Falls tuvieron que seguir adelante sin nosotros. Gravity Falls siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Nuestro verano allí fue una piedra angular que nos ayudó a convertirnos en los adultos que somos hoy. Estaba planeando mis próximas vacaciones allí, pero Dipper me dijo que está empezando a expandirse, ¿no es cierto? La preocupación en la voz de Mabel confundió un poco a Pacifica, como si el crecimiento del pueblo fuera algo malo. Bueno, sí, se han construido algunos edificios más grandes, pero ¿y qué? Solo significa que el pueblo está recibiendo más gente, ¿no crees que es algo bueno? Mabel se detuvo. Sacó una foto grupal del bolsillo trasero. Era la foto que se había tomado con sus amigos y el pueblo en su 13º cumpleaños. Pareció encogerse visiblemente, como si su tristeza le hubiera afectado físicamente. Bajó la cabeza con solemnidad y suspiró derrotada. Pensé que el pueblo era perfecto tal como estaba. Un pueblo encantador, tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas, un imán solo para la gente especial, pero ahora que está creciendo, quizás sea mejor recordar Gravity Falls como era cuando lo visité por primera vez. Entonces Pacifica hizo algo que nunca pensó que haría. Abrazó a Mabel, la abrazó con todas sus fuerzas. Mabel, tú y tu hermano fueron lo mejor que le pasó a Gravity Falls. Ustedes dos mejoraron la vida de muchas personas, incluyéndome a mí. Ella rompió el abrazo y le sonrió a Mabel. Les cuento una historia, mis padres me han estado vigilando prácticamente toda la vida, diciéndome cómo comportarme, cómo actuar, cómo juzgar. Nunca tomé mis propias decisiones y creía en su retorcido estilo de vida. Que ser rica me hacía mejor que la gente normal, y debía asegurarme de que lo recordaran. Sabía que mis padres me querían, así que pensé que sabían lo que era mejor para mí, así que dejé que me guiaran por el camino que consideraban correcto, pero al hacerlo, nunca exploré realmente mis propias opiniones. Con ellos constantemente encima de mí, nunca tomé mis propias decisiones, nunca fui realmente yo misma. Entonces, un día, en una de nuestras fiestas, me dejaron socializar sola con chicos que no conocía. Estaban demasiado ocupados con sus relaciones sociales como para preocuparse por las mías. Por fin pude ser yo misma sin preocuparme por cómo se reflejaba en mi familia, pero había un problema. No sabía quién era esa chica. Pacifica. Luego llegó el verano, y con él tú y tu hermano. Tú mismo eras tan despreocupado, no te importaba tu aspecto, eras libre de ser lo que quisieras, y supongo que eso me dio envidia. Así que te hice pasar por mi enemigo, pero al igual que para todos los demás en Gravity Falls, ustedes dos resultaron ser lo mejor que me ha pasado en la vida. Ustedes dos cambiaron mi mundo. Ahora era el turno de Mabel de abrazar. Dipper tenía razón. Has crecido y te has convertido en un encanto. Pacifica rompió el abrazo y sonrió con suficiencia. No creas que eso significa que te voy a contener en el minigolf. Ay, eso suena a reto, Funky Punch. Las chicas y yo tenemos nuestro propio campo de minigolf hecho a mano. ¿Qué te parece si lo ponemos a prueba con un juego? Yo digo que estás dentro. Mabel sacó un walkie-talkie y lo encendió. Grenda, tenemos un código. Lavanda. Repito. Código. Lavanda. Dipper sabía desde el principio que Candy le iba a dar un montón de baterías que necesitaba, pero le dio un saco lleno de ellas. Dios mío, Candy, sé que uso muchos, pero tú me diste suficiente para unos 5 años o algo así. ¿Y quién dijo que todos eran para ti? Él la miró confundido mientras ella puso los ojos en blanco inocentemente. ¿Qué se supone que significa eso? Oh, nada. Vamos, los demás seguro nos están esperando.
Dipper se encogió de hombros y se echó la bolsa al hombro. Candy había convertido la trastienda, donde solían descargar los camiones, en una especie de laboratorio secreto. Enfócate en lo secreto. Todo su equipo y demás estaban escondidos por toda la zona, accesibles con solo pulsar un interruptor. Estaba decidida a que su vida científica quedara relegada a un segundo plano frente a su vida con Mabel. Fue una caminata corta de regreso al piso de ventas, por lo que una pequeña conversación generalmente ayudaría, pero Dipper nunca hubiera imaginado que el tema de Candy vendría. ¿Cuántos hijos quieres tener con Pacifica? Creo que 5 hijos les vendría bien a los dos. ¡Guau! ¿De dónde salió eso? Esto va a pasar, Dipper. No creo que puedas evitarlo. Podrían parar los 3. No me gusta así. Claro, y Pacifica es la Power Ranger rosa. ¿Te atrae? Dijo Candy con naturalidad. Cualquiera con ojos puede verlo. Entonces ella está buena, ¿y qué? Entonces, piensas que está buena. Oh, por el amor de, Dipper bajó la cabeza, derrotado. De verdad no hay manera de convencerlos de que no hay nada romántico entre Pacifica y yo, ¿verdad? Candy lo pensó seriamente un momento. No. Es una lucha inútil. Al menos tienes nuestro apoyo. Supongo que tendremos que conformarnos con eso. Oh. Candy se quedó paralizada un instante, lo que hizo que Dipper se detuviera y mirara hacia atrás. Adelante, Dipper. Acabo de recordar que necesito ir a buscar algo a la sala de descanso. Mientras Candy salía corriendo, Dipper se ajustó el sombrero y cruzó las puertas dobles hacia la sala de ventas. Sin embargo, la tienda que había dejado había sido reemplazada por un campo de minigolf casero. Claro que los estantes de los pasillos seguían allí, pero ahora estaban orientados en direcciones diferentes para dar paso a los hoyos de golf. Parece que Candy le ha estado haciendo algunos favores especiales a Mabel. Todavía no puedo creer que dejaste ir a ese cliente. Un pequeño golpe con el puter y la bola rosa de Pacifica cayó en el hoyo del tercer plato. Parecía sacado de esas novelas románticas de Fabio y tú simplemente lo ayudaste con la compra sin siquiera intentar darle tu número. Se apoyó en el puter mientras la bola azul de Mabel se deslizaba hasta sus pies y se deslizaba por el hoyo. ¿Estás segura de que eres la misma Mabel de hace 10 años? Oh, créeme, Mabel se acercó, anotando sus nuevos trazos en un bloc de notas. Es tentador, pero aprendí hace mucho que los chicos van y vienen, pero los amigos son para siempre. ¿Amigos, eh? Somos amigos, ¿verdad? Si no lo fuéramos, le estaría rogando a Dipper que encontrara a alguien más con quien viajar. Bueno, a Pacifica ahora le gustaba Mabel. Era una amiga muy fuerte emocionalmente, pero aún le parecían extrañas algunas de sus travesuras. En fin, ayer estuve leyendo el diario de Dipper. Mabel recogió su pelota y empezó a caminar hacia el hueco de la estatua. Era una estatua de papel maché de Wattles con lo que parecía un mordisco en la pezuña delantera. Está bien. Probablemente sea parte del trabajo, aprender en el trabajo y todo eso. Pacifica observó pacientemente a Mabel preparar su golpe. El tema al que Pacifica iba a dirigir la conversación posiblemente era delicado, así que debía abordarlo con delicadeza. Bueno, llegué a una página sobre un monstruo, pero estaba completamente en blanco. A Mabel no pareció molestarle la noticia. ¿En serio? Es un poco raro, pero no inaudito. Mabel empezó a practicar golpes para asegurarse de que su alineación fuera correcta. Dipper probablemente tenga sus razones, yo no me preocuparía demasiado. ¿Dice el nombre del monstruo? El diablo de Jersey. Al oír el nombre del monstruo, Mabel golpeó la pelota con demasiada fuerza y la mandó por los aires. Su estado de ánimo cambió casi al instante. Sujetó débilmente el puter mientras agachaba la cabeza con tristeza. Oh, él. Pacifica se sintió un poco culpable, pero estaba contenta de haber tocado la fibra sensible de Mabel. Significaba que Dipper no le contaba algo, y Pacifica estaba decidida a sacarlo a la luz. Ajá. Así que hay una razón por la que está en blanco. Mabel miró a Pacifica con sincera compasión en los ojos. Pacifica, escucha. Ese monstruo, Mabel se quedó en silencio por un momento mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Bueno, lastimó a Dipper. No con algo físico como una cicatriz o una herida, sino por dentro. Casi le destrozó el alma. Yo debería saberlo, yo estaba allí. Le dejé claro a Dipper que ya no me interesaban estos casos de monstruos misteriosos y extraños, pero tengo una excepción en la que me dejaré arrastrar por completo, y es si involucra al diablo de Jersey. Porque si se enfrenta a él sin mí o al menos sin ningún tipo de apoyo, podría morir literalmente. A Pacifica se le cayó el puter de la mano mientras se acercaba a Mabel.
La miró a la cara aunque tuvo que agacharse para ver a través del flequillo. ¿En serio? Pero Dipper ya es tan increíble que no entiendo cómo. Eso fue precisamente lo que llevó a Dipper a creer que podía con él. Se confió demasiado y subestimó el poder de su oponente. No me siento cómodo contándote más. Es un dolor para Dipper. Es un tema muy delicado para él, así que por favor no lo menciones. Pacífica se avergonzó de haber insistido en el tema. Debería haberlo pensado mejor. Si Dipper hubiera querido compartirlo, ya lo habría hecho. Sumida en su culpa, solo entonces se dio cuenta de que Mabel la miraba con ojos suplicantes. Por favor. Y... Es su elección, pero si realmente quieres saberlo, estoy segura de que eventualmente te lo dirá por su cuenta cuando se sienta lo suficientemente cómodo para compartirlo contigo. Pacífica se sacudió las telarañas de la cabeza. Claro. No es para tanto. Solo tenía curiosidad, nada más. ¡Genial! El ánimo de Mabel volvió a la normalidad casi al instante. Bueno, como metí la pata con el último golpe, supongo que necesito un golpe, ¿no? Aunque eso debería ponerte a la cabeza. Rayos. Pacífica no dijo nada mientras colocaba la pelota en el suelo y luego blandía su puter con todas sus fuerzas, lanzándola al aire. Mabel tuvo que agacharse para evitar el proyectil, que rebotó en los estantes antes de alejarse hacia un lugar desconocido. Mabel la miró con asombro y confusión, esperando a que Pacífica explicara algo. No es así como quiero ganar. ¿Lo hacemos de forma justa o no lo hacemos? ¿Verdad? Pacífica levantó su puter como si fuera una espada, como si fuera una especie de guerrera de golf en miniatura. Mabel sonrió y golpeó el puter de Pacífica con el suyo de forma similar. Bien. Pero te das cuenta de que ahora tenemos que buscar nuestras pelotas, ¿verdad? No te molestes. Anunció una nueva voz. Dipper se acercó por detrás con las dos pelotas en la mano. Ambas lograron golpearme en la cabeza. Bueno, ahora que estás aquí, todo lo que tenemos que hacer es esperar a que Candy salga con los nachos y a que Grenda regrese con los litros de pit soda y luego podremos festejar. Uf. ¿Refresco de hueso? No, gracias. Es el peor refresco del mundo. Un refresco que promete una bebida gaseosa de melocotón solo para que acabes ahogándote con un hueso. A Mabel no pareció importarle la objeción de Pacífica, pero se devanó los sesos buscando una alternativa. Bueno, supongo que podríamos tomar Mabeol. Es mi mezcla especial de diferentes alcoholes, sin plástico de dinosaurios. Lo prometo. Pacífica no estaba segura exactamente de cómo sería Mabeol, pero por las silenciosas firmas de manos que Dipper le estaba dando desde detrás de Mabel, obviamente no era una experiencia que ella quisiera probar. Entonces será soda de pozo. Y la fiesta se prolongó hasta la noche. Hubo karaoke, juegos y mucho minigolf. Sin embargo, Mabel perdió de vista a Dipper y Pacífica en un momento dado y estaba ocupada buscándolos. Salsa para mojar. Anda, ya puedes besarte con Pacífica en otro momento. Ahora toca pastel con sabor a pizza. Al doblar una esquina, le costó toda su madurez no chillar ante lo que había visto. Dipper y Pacífica estaban sentados en el suelo, dormidos, con la cabeza apoyada. ¿Qué hacían aquí? Se preguntó Mabel. Fue entonces cuando notó que a su alrededor había un cubo, un colador, un embudo y 2 litros del refresco Pacífica que tanto desagradaba. Mabel captó al instante la línea de pensamiento de Dipper, y era adorable. Guay. Quería sacarle los huesos. Mabel salió corriendo y regresó rápidamente con una colcha hecha a mano. No tenía nada de especial, aún no la habían decorado. Al cubrirlos con ella, solo parecieron contraerse un poco mientras dormían, pero al acurrucarse más juntos, volvieron a dormir plácidamente. A la mañana siguiente, Pacífica se despertó no en la tienda donde se había quedado dormida, sino de vuelta en la autocaravana. Incluso estaba en su cama especial, aunque todavía con la ropa que llevaba la noche anterior. Recordó la noche anterior, jugando a minigolf con Mabel después de que la tienda se transformara de alguna manera, luego hubo una fiesta, y luego Dipper le ofreció quitarle todos los huesos a la soda. Debo haberme quedado dormido. La caravana estaba en silencio, pero si realmente intentaba escuchar, apenas oía voces tenues que venían del exterior. Dirigiéndose a la puerta, encontró a Dipper, Candy, Grenda y Mabel hablando afuera. Oh, Pacífica. Sal, nos estábamos despidiendo. ¿Adiós? Me temo que sí, cariño. Si podemos resolver este caso antes de que nos den uno nuevo, será mucho mejor. Voy a guardar las pilas en el armario. Antes de entrar, se detuvo y miró a Candy. Nunca me dijiste para quién eran las demás pilas. ¿Aún no lo ha descubierto, señor detective? Preguntó Candy con ironía.
Dipper la miró con los ojos entrecerrados por un momento, como si la estuviera leyendo, y luego abrió los ojos como platos al darse cuenta. Oh. Ahora lo entiendo. Es muy dulce de su parte, chicas. Se colgó el saco sobre el hombro derecho y entró en la casa rodante, dejando a Pacifica sola con el trío que ahora reía. ¿De qué está hablando? El trío de amigos sonrió antes de sacar una caja alargada. Estaba cubierta con papel de regalo de cumpleaños y salpicada de purpurina morada. Los tres nos juntamos y te hicimos algo para ayudarte cuando las cosas se pongan difíciles, dijo Candy. Las cartas que nos envió Dipper demuestran cuánto has madurado y crecido, así que no podemos evitar sentir que necesitas algo comparable al arma de Dipper para salvar la distancia entre ustedes dos, explicó Mabel. Las chicas también pueden luchar, exclamó Brenda. Sin dudarlo, Pacifica desenvolvió la caja y la abrió para descubrir cuál sería su arma. ¿Un paraguas? Sí, un paraguas. Tenía la parte superior puntiaguda y un mango en forma de gancho con varios botones. Además, era más pesado de lo que parecía. La tela era de un negro clásico, pero algo en ella indicaba que era más que una tela de paraguas común. Los dientes de los extremos parecían estar hechos de algún tipo de cristal rojo. Es elegante y fácil de colar. Está hecho de acero de tungsteno, el acero más resistente que existe. Sé que probablemente se pregunten cómo lo conseguí y cómo lo convertí en el esqueleto de un paraguas, pero la respuesta corta es que conozco a alguien, explicó Mabel. Yo diseñé los circuitos y los dispositivos. La punta de la parte superior es en realidad una pistola eléctrica que dispara en línea recta. No debería agotar demasiado la batería, pero intenta no usarla demasiado. Debes presionar el botón superior para dispararla. Las puntas de los extremos pueden crear un campo de fuerza de rejilla láser a tu alrededor, pero solo cabe una persona. Ese es el botón inferior. El tercer botón central convierte el paraguas en un electroimán, útil para todo tipo de situaciones. Sin embargo, tuve que descartar un par de dispositivos más que quería añadir. El resonador sónico fallaba constantemente y Mabel no me dejaba destripar su gancho para añadirlo. Mi gancho es un tesoro preciado de mi infancia, Candy. Espetó Mabel. Candy ignoró a Mabel y continuó como si no la hubiera oído. Puede que no tenga tantos artilugios como la pistola de Dipper, pero lo compensa con una batería de mayor duración. Encontrarás un compartimento para las baterías en la unión del mango con el vástago. ¡Guau! ¿Tú hiciste todo eso, Candy? Bueno, sabía que fabricabas las baterías, pero no sabía que podías fabricar, por ejemplo, láseres y esas cosas. Fui el mejor estudiante de la clase de Stanford Pine. Este paraguas era fácil de manipular. De hecho, tuve que descartar varias ideas más poderosas porque amenazaban con comprometer la integridad del paraguas. Vaya, ¿En serio? no eres el único que aprendió nuevas habilidades a medida que maduraba. También hice la tela con una tela súper resistente. Es muy duradera. Gritó Brenda. ¡Guau! ¿En serio? ¿Puede detener balas? No, respondió Brenda. En realidad no, admitió Mabel. Esto es una tienda de manualidades. Enfatizó Candy. Pacifica rió levemente ante sus respuestas. Gracias, chicas. Esto era justo lo que necesitaba. No sé cómo podré pagarles. Sí. Quédate con Dipper. ¿Qué quieres decir, Mabel? Pacifica, escucha, estoy seguro de que Dipper ya dio su discurso sobre el peligro cotidiano, pero escúchame. Nunca lo admitirá, ni siquiera a sí mismo, pero esta rutina de pistolero solitario no le conviene. Necesita refuerzos. No solo para que lo ayuden cuando las cosas se ponen difíciles, sino también para que estén ahí para él. Es inteligente, pero se siente solo y eso puede distraerlo, y como detective, eso es lo último que necesita. Es solo la mitad de una combinación ganadora y no está completo sin alguien que sea literalmente su media naranja. Tiene mucho cerebro, así que necesita a alguien con mucho corazón que lo controle. Yo lo haría, pero ya no aguanto más las rarezas. Ahora me encantan los buenos momentos cotidianos, así que necesito a alguien que llene el vacío que dejé. Se va a poner difícil, incluso emocionalmente agotador, pero si perseveras hasta el final, te prometo que valdrá la pena. Así que, por favor, no pierdas de vista, mi hermano. Pacifica no se tomó a la ligera lo que dijo Mabel. Básicamente, le estaba pidiendo que la reemplazara. No sabía si alguna vez podría formar un equipo tan bueno con Dipper como Mabel. Eran leyendas de su ciudad natal, por Dios. Pero luego recordó los peligros que ella y Dipper habían superado. Sus mejores oportunidades siempre llegaban cuando trabajaban juntos. Sí, Mabel. Puede que no esté enamorada de él, pero te prometo que lo apoyaré. Déjamelo a mí.
Mabel le dio un abrazo rápido antes de que Grenda le pasara algo. ¡Genial! Ya que dijiste que sí, aquí tienes tu cesta de regalo. La canasta de regalo contenía vino, un surtido de chocolates y algo de fruta. Estaba decorada con papel rosa fucsia y amarillo, lo que demostraba aún más que Mabel estaba destinada a nacer en los 80. Por suerte, aún se acordó de envolverla en plástico como una canasta de regalo tradicional. Pacifica se rió levemente mientras tomaba la canasta de regalo justo cuando Dipper salía. Bien, creo que por fin estamos listos para irnos. Se quitó el sombrero para saludar a Mabel y sus amigas. Chicas, gracias por toda la ayuda. No hay problema, hermano. Qué gusto volver a verte. Solo recuerda, si te encuentras en una situación que amenaza al mundo y necesitas. Tranquila, Mabel. Creo que Pacifica y yo podremos con casi cualquier cosa que se nos presente. Has sido buena en eso. En serio, querías esta vida que elegiste, y te dejo con ella. Sin resentimientos. Mabel le dio un abrazo de despedida. Gracias por tu comprensión. Con solo unas pocas despedidas más, Dipper y Pacifica se subieron a la casa rodante y se marcharon, dejando atrás a Mabel y sus amigos diciendo adiós con la mano. Mabel no pudo evitar sonreír mientras veía la autocaravana alejarse hacia el atardecer. Y así, las aventuras de los gemelos misteriosos llegaron a su fin, pero las aventuras de la pareja misteriosa apenas comenzaban. Omake. Los chocolates de la cesta de regalo desaparecían lentamente mientras los dos adivinos disfrutaban. Guardaron el vino en un armario, para una ocasión especial. Tu hermana tiene un gusto excelente en chocolates, Dipper. Lo sé. Me sorprende que no haya intentado nada, ya sabes, algo así como Mabel con nosotros. Dipper y Pacifica habían terminado la canasta de regalo de Mabel, pero en la parte inferior notaron un pequeño pestillo en la puerta. ¿Qué es eso?, preguntó Pacifica señalándolo. Sin duda, otra sorpresa de Mabel. Me apresuré a hablar. ¿Crees que deberíamos abrirla? También podría. Al abrirlo, encontraron una nota y condones dentro. La nota decía: es mejor tenerlos y no tenerlos, que necesitarlos y no tenerlos. Cuídense el uno al otro, ustedes dos. Amo a Mabel. Pacifica y Dipper no dijeron nada mientras sus mandíbulas colgaban abiertas y sus caras se sonrojaron. 2 segundos después, Dipper arrojó la canasta por la ventana.